Nunca imaginó que una bofetada del millonario sería el inicio de una pasión desbordante que cambiaría su destino. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal y deja un comentario. Publicamos videos como este a diario. Continúa leyendo. El calor húmedo de Cancún golpeó el rostro de Sofía como una pared invisible en cuanto salió del aeropuerto. 11 horas de vuelo desde Londres, 2 escalas, 3 cafés malos y un dolor de cabeza punzante que parecía haberse instalado permanentemente detrás de sus ojos. Ajustó sus lentes oscuros y tiró de la correa de su maleta, sintiendo el sudor empezar a formar pequeñas gotas en su frente. No importaba. Nada de eso importaba. Ella había venido hasta aquí por un motivo muy simple. Olvidar. Olvidar a Alejandro. Olvidar a Mariana. Olvidar la escena patética que había descubierto 3 semanas atrás en el apartamento que compartía con su prometido. Olvidar el ruido de la llave en la cerradura, las risas ahogadas provenientes de la habitación, la sensación de tener el suelo abriéndose bajo sus pies. El transporte del resort tardó 40 minutos hasta la costa, serpenteando por carreteras que alternaban entre el asfalto agrietado y tramos donde la selva aún resistía al avance del concreto. Sofía mantuvo la mirada fija en la ventana, observando las casas sencillas, que cedían lugar a condominios lujosos conforme se acercaban a la región hotelera. El conductor, un mexicano de unos 50 años con una sonrisa contagiosa, intentó algunas veces iniciar conversación, pero ella respondió apenas con monosílabos educados. No estaba de humor para ser simpática, no ahora. El resort apareció como un oasis entre palmeras centenarias y jardines meticulosamente cuidados. Paredes blancas, techos de cerámica rojiza, una arquitectura que intentaba equilibrar modernidad con encanto colonial. Sofía respiró profundo por primera vez en horas cuando bajó del coche y sintió la brisa marina tocar su rostro. Allí, finalmente, conseguiría un poco de paz. O al menos eso pensaba. El check-in en el mostrador de recepción fue tranquilo. Sonrisas profesionales, agua con gas y una toalla fría para refrescar el rostro después del viaje. La recepcionista, una joven con el acento característico de Quintana Roo, fue eficiente al explicar los horarios de las comidas, las actividades disponibles y el funcionamiento del spa. Sofía escuchó con atención superficial, ansiosa apenas por llegar a su habitación, tomar una ducha y tal vez conseguir algunas horas de sueño reparador. La villa reservada quedaba a 5 minutos caminando desde la recepción principal, siguiendo un sendero de piedras que atravesaba jardines perfumados por jazmines y flores de frangipani. Era uno de los alojamientos más lujosos del resort. 2 habitaciones, sala de estar, terraza amplia con vista al mar, piscina privada rodeada de camastros de madera. Exactamente el tipo de aislamiento que Sofía buscaba. Abrió la puerta con la tarjeta magnética y entró dejando la maleta en el suelo para admirar el ambiente. Tonos claros, muebles de diseño contemporáneo, una decoración que mezclaba elementos mexicanos con toques internacionales. Perfecto. Fue cuando escuchó el ruido de la ducha encendida proveniente de una de las habitaciones. Sofía se quedó paralizada en medio de la sala, la llave de la habitación aún en la mano. El sonido del agua golpeando en la regadera era inconfundible, acompañado por un silbido masculino desafinado de una canción que ella no reconocía. Por algunos segundos permaneció inmóvil, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Había alguien en la villa, alguien que claramente se sentía lo suficientemente en casa como para ducharse cantando. Regresó a la recepción con pasos rápidos, el corazón latiendo más fuerte de lo necesario. La misma empleada que la había atendido levantó los ojos con una sonrisa automática cuando la vio acercarse al mostrador. «Hay alguien en mi villa», dijo Sofía, tratando de mantener la voz calmada a pesar de la irritación creciente. La joven frunció el ceño y tecleó algunas teclas en la computadora, verificando información en la pantalla. «Villa 23, ¿verdad? Déjeme verificar». Sus dedos volaron sobre el teclado por algunos segundos. «Ah, entiendo el problema. Hubo un pequeño error en el sistema de reservas. El señor Diego Mendoza también tiene reserva confirmada para la misma villa en el mismo período». «¿Cómo que un error?».
Sofía sintió que la paciencia comenzaba a agotarse. Hice esta reserva hace 2 meses. Pagué de contado. Tengo todos los comprobantes. Tiene toda la razón y pedimos disculpas por el inconveniente. Vamos a resolver esto inmediatamente. Puedo ofrecer una villa alternativa con las mismas características, o podemos hacer un upgrade a una de las suites master con vista panorámica. Sofía suspiró, pasándose la mano por el cabello. Todo lo que quería era llegar a su habitación, no lidiar con problemas administrativos. ¿La villa alternativa queda dónde? Muy cerca, Villa 19, misma categoría, misma vista, tal vez hasta un poco más reservada. Entonces, hagamos la transferencia. ¿Cuándo puedo mudarme? La empleada tecleó algunas teclas más e hizo una mueca casi imperceptible. Aquí está el problema. La Villa 19 está ocupada hasta mañana por la tarde, y tenemos un evento corporativo llegando el fin de semana, así que nuestra disponibilidad está bastante limitada. ¿Sería posible que usted compartiera el alojamiento por hoy? Son 2 habitaciones separadas, cada una con baño privado. Mañana organizamos el cambio sin costo adicional. Sofía se quedó en silencio por algunos segundos, tratando de controlar las ganas de gritar. Había venido a México exactamente para huir de complicaciones, y ahora iba a tener que compartir espacio con un completo desconocido. ¿Y ese Diego Mendoza? ¿Él está de acuerdo con esto? Aún no hemos podido hablar con él, pero estoy segura de que será comprensivo. Es un huésped antiguo, siempre muy educado. Sofía suspiró nuevamente. Estaba demasiado cansada para pelear, y la perspectiva de buscar otro hotel en ese momento parecía aún peor que aguantar a un desconocido por una noche. Está bien. Una noche solamente. Mañana por la tarde quiero estar en la otra villa. Perfecto. Muchas gracias por su comprensión. Voy a enviar una botella de champán como cortesía por el inconveniente. Sofía volvió a la villa con humor aún peor que antes. La ducha se había detenido, pero ahora escuchaba música proveniente de una de las habitaciones. Algo electrónico con un ritmo repetitivo que hacía empeorar su dolor de cabeza. Eligió la habitación más distante del origen del sonido, cerró la puerta y finalmente consiguió tomar la ducha que deseaba desde hacía horas. El agua tibia corriendo por sus hombros ayudó a aliviar un poco de la tensión acumulada. Sofía cerró los ojos e intentó concentrarse apenas en las sensaciones físicas. El vapor subiendo a su alrededor, el olor del jabón de hierbas, el ruido distante de las olas rompiendo en la playa. Por algunos minutos casi consiguió olvidar dónde estaba y por qué había viajado medio mundo para llegar allí. Cuando salió del baño, envuelta en una bata de hotel, la música se había detenido. La villa estaba en silencio, apenas con el sonido del aire acondicionado funcionando en algún lugar de la casa. Sofía se puso un vestido ligero y fue hasta la cocina a buscar agua. Fue cuando lo vio por primera vez. Él estaba sentado en la terraza, de espaldas a la sala, tecleando en una laptop mientras bebía algo que parecía ser un margarita. Cabello oscuro un poco despeinado, hombros anchos bajo una camiseta blanca, postura relajada de quien se sentía completamente a gusto. Sofía dudó por un momento, sin saber si debería presentarse o simplemente ignorar su presencia, pero él pareció sentir que estaba siendo observado y se giró. El primer pensamiento de ella fue que él tenía el rostro más irritante que había visto en su vida. No porque fuera feo, al contrario, era objetivamente guapo, con rasgos marcados y ojos oscuros que parecían siempre listos para un sarcasmo. Era irritante porque sonrió de la forma más presuntuosa posible cuando la vio, como si ella fuera una broma privada que solo él entendía. «Debes ser mi nueva compañera de cuarto», dijo él, cerrando la laptop y levantándose. «Diego Mendoza, pero puedes llamarme Diego». Sofía cruzó los brazos, ya decidiendo que no le agradaba. «Sofía Santos. Y no somos compañeros de cuarto. Hay un error en la reserva que será corregido mañana». «Ah, claro, el famoso error en la reserva». Diego caminó hasta la cocina y abrió el refrigerador, sacando una botella de agua. «Sucede mucho por aquí. Coincidencia interesante, ¿no crees?» «¿Qué estás insinuando?» Él se encogió de hombros destapando la botella. «Nada especial. Es solo que en 15 años frecuentando resorts por todo el mundo, nunca vi tantos errores de reserva como aquí en México».
A veces me pregunto si no es una estrategia de marketing. Ya sabes, forzar a personas interesantes a convivir, ver si surge alguna química. Sofía sintió que el rostro se le calentaba de irritación. Bueno, puedes quedarte tranquilo que en nuestro caso la estrategia no va a funcionar. Diego se rió, un sonido genuinamente divertido que la irritó aún más. Vaya, qué alivio. Por un momento pensé que tendría que preocuparme por acoso. ¿Acoso? Sofía abrió la boca indignada. No estoy interesada en ti de ninguna manera. Excelente. Entonces podremos convivir bien. Yo me quedo en mi rincón, tú en el tuyo, y mañana cada uno sigue su vida. Así de simple. Había algo en el tono de él que dejaba a Sofía con ganas de discutir, pero se forzó a mantener la compostura. No había venido hasta allí para pelear con extraños. Perfecto, dijo tomando un agua del refrigerador. Buenas noches. Buenas noches, Sofía Santos. La forma como dijo su nombre, con una entonación ligeramente irónica, hizo que ella saliera de la cocina más irritada que cuando había entrado. En la habitación, se tiró en la cama e intentó concentrarse en el sonido de las olas, pero la presencia de él en la casa parecía ocupar todo el espacio disponible. Ella consiguió oír cuando él volvió a teclear, cuando se levantó para buscar algo en la cocina, cuando finalmente apagó las luces y se fue a dormir. Sofía despertó a la mañana siguiente con el olor a café recién hecho proveniente de la cocina. Por un momento, olvidó dónde estaba y sintió una punzada de nostalgia, pensando en las mañanas en Londres, cuando Alejandro tenía el hábito de despertar antes que ella para preparar el desayuno. El recuerdo la golpeó como un puñetazo en el estómago, trayendo de vuelta todo el dolor que había intentado dejar atrás. Se levantó y fue hasta la cocina, encontrando a Diego sentado en la mesa de la terraza, con una taza en las manos y la laptop abierta frente a él. Usaba apenas un short de playa y lentes oscuros, y Sofía tuvo que admitir, contrariada, que tenía un físico atractivo, no que eso importara. «Buenos días», dijo él sin levantar los ojos de la pantalla. «Hice café. Debe quedar en la jarra térmica». Sofía murmuró un buenos días de vuelta y se sirvió, tratando de ignorar la extraña intimidad de la situación. Era como si fueran una pareja en luna de miel, tomando café juntos en la terraza con vista al mar. La diferencia es que apenas se conocían y ya tenían la certeza de que no se soportaban. «¿A qué hora te vas?», preguntó ella sentándose en una silla distante. «Soy un hombre libre. No tengo horario para nada». Eso no es una respuesta. Diego finalmente levantó los ojos y ella pudo ver su propio reflejo en los lentes oscuros de él. Pensaba pasar el día en la playa, tal vez hacer un buceo, quizás alquilar un kayak. ¿Tú tienes otros planes? No que te interesen. Relájate, Sofía Santos. No estoy tratando de meterme en tu vida. Es solo educación básica preguntar por los planes de la persona con quien estoy compartiendo espacio. Había algo en la voz de él que sugería que se estaba divirtiendo con la irritación de ella, y eso la dejó aún más enojada. Mis planes son muy simples. Estar lo más lejos posible de ti hasta conseguir cambiar de habitación. Diego se rió de nuevo, aquel sonido irritante que parecía indicar que encontraba todo muy gracioso. Bueno saberlo. Voy a evitar los lugares donde las personas que quieren estar lejos de mí suelen ir. ¿Y dónde sería eso? Biblioteca, museos, cafeterías con música clásica de ambiente, lugares serios para personas serias. Sofía casi se atragantó con el café. ¿Me estás llamando aburrida? Yo, jamás. Solo estoy observando que tienes un aura muy intelectual. ¿Profesora universitaria, tal vez? ¿O trabajas con arte? Trabajo en marketing, respondió ella secamente, irritada porque él había llegado tan cerca de la verdad. Ella realmente tenía formación en literatura, aunque había migrado al área comercial por cuestiones prácticas. Ah, marketing. Explica muchas cosas. ¿Qué? La facilidad para mentir. Sofía se puso de pie tan bruscamente que casi derramó la taza. ¿Disculpa? Diego se quitó los lentes oscuros y ella vio que tenía ojos café oscuro, demasiado intensos para su propio bien. Relájate, fue una broma. Profesional de marketing, mentir es parte del trabajo. No estoy juzgando. No me conoces lo suficiente para hacer bromas sobre mi profesión. ¿Verdad? Disculpa. Hizo una pausa, inclinando la cabeza ligeramente.
Entonces cuéntame algo sobre ti. Ya que vamos a pasar al menos algunas horas más juntos, ¿qué tal si rompemos el hielo? No hay hielo que romper. Somos dos personas que van a compartir una casa por algunas horas. No necesitamos ser amigos. Vaya, alguien realmente te lastimó, ¿no es así? La pregunta golpeó a Sofía como una bofetada. Sintió que el rostro le ardía y las manos comenzaban a temblar ligeramente de rabia. Eso no es de tu incumbencia. Tienes razón. Disculpa de nuevo. Diego cerró la laptop y se levantó. Voy a dar una vuelta por la playa. La casa queda tuya por algunas horas. Él pasó junto a ella para entrar en la casa, y Sofía sintió el olor del protector solar mezclado con algún perfume masculino que, contra su voluntad, encontró atractivo. Cuando él desapareció en la habitación para cambiarse, ella se permitió respirar profundo por primera vez desde que había despertado. El problema es que la observación de él había sido demasiado certera. Alguien realmente la había lastimado, y ella había viajado medio mundo para intentar olvidar ese dolor. Lo último que necesitaba era un extraño sarcástico recordándole esto justo en el primer día de vacaciones. Sofía pasó la mañana en la piscina privada, alternando entre intentar leer un libro y observar el movimiento de la playa a lo lejos. El resort estaba concurrido, con familias, parejas y grupos de amigos esparcidos por la arena dorada. De vez en cuando conseguía divisar a Diego caminando por la orilla, a veces detenido conversando con otros huéspedes, siempre pareciendo completamente a gusto. Eso la irritaba aún más. ¿Cómo conseguía ser tan relajado y sociable mientras ella se sentía fuera de lugar en cualquier ambiente? Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba más fuerte, decidió refugiarse dentro de la casa. Diego aún no había regresado, así que aprovechó para llamar a la recepción y confirmar el cambio de habitación para la tarde. La misma empleada del día anterior la atendió, con un tono ligeramente avergonzado. «Tengo una mala noticia, señora Sofía. La Villa 19 estará disponible apenas mañana por la mañana. El huésped que estaba allí pidió extender una noche más». Sofía cerró los ojos, sintiendo que un dolor de cabeza comenzaba a formarse. ¿No hay ninguna otra opción? Desafortunadamente no. Tenemos ocupación completa hasta el fin de semana. Puedo ofrecer un descuento en el valor de la estadía como compensación por el inconveniente. Una noche más, compartiendo espacio con Diego. Sofía aceptó el descuento y colgó el teléfono con humor aún peor que antes. Iba a tener que aguantar 24 horas más de aquella sonrisa presuntuosa y los comentarios sarcásticos. Cuando Diego regresó de la playa, alrededor de las 2 de la tarde, Sofía estaba en la sala tecleando en la laptop, intentando responder algunos correos de trabajo para distraerse. Él entró todo mojado de mar, con arena pegada en las piernas y una sonrisa satisfecha de quien había pasado una excelente mañana. «¿Y cómo fue la mañana de soledad?», preguntó, dejando la toalla de playa colgada en una silla. «Perfecta, y se va a repetir mañana, porque el cambio de habitación fue pospuesto». Diego se detuvo en medio de la sala, aún goteando agua de mar en el suelo. «¿En serio, una noche más de convivencia forzada?». «Desafortunadamente». «Bueno, al menos ahora podemos establecer algunas reglas de convivencia, como horarios para usar la cocina, volumen de la música, esas cosas». Sofía guardó el archivo en el que estaba trabajando y cerró la laptop. «¿Qué tal la regla de fingir que el otro no existe?». Diego se rió, sacudiendo la cabeza. «Realmente estás determinada a odiarme, ¿verdad? ¿Qué hice tan terrible? Además de existir en el mismo espacio que tú. No hiciste nada, es solo que vine aquí para estar sola, y tu presencia hace eso imposible. Entiendo, estás pasando por algún tipo de crisis existencial y decidiste que yo soy el enemigo número 1 por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Sofía se levantó, tomando la laptop. «No es una crisis existencial, es simplemente privado». «Claro, el exnovio que te traicionó, probablemente». Sofía se quedó paralizada en medio de la sala. Diego había hablado en un tono casual, casi distraído, pero el comentario fue demasiado certero para ser coincidencia. «¿Cómo tú...?» Cara de quien está huyendo de algo.
más el hecho de que viniste sola a un resort romántico en México. No hace falta ser detective para conectar los puntos. La rabia subió por la garganta de Sofía como lava volcánica. Era una cosa que él fuera sarcástico e irritante. Otra, completamente diferente, era que presumiera conocer su vida personal. No sabes nada sobre mí. Sé lo suficiente. Mujer bonita, viajando sola, con cara de quien está tratando de olvidar algo. Probablemente una relación que terminó mal. Y por la forma en que reaccionas a cualquier intento de conversación, diría que fue traición. Cállate. Diego levantó las manos en un gesto de rendición, pero la sonrisa aún jugaba en las comisuras de su boca. Disculpa, no quería tocar un tema sensible. Entonces no lo toques, no hables conmigo, no hagas observaciones sobre mi vida, no existas, ¿está bien? Sofía salió de la sala en dirección a la habitación, pero escuchó la voz de él a sus espaldas. ¿Sabes qué es gracioso? Estás con tanta rabia hacia mí, pero yo no soy el tipo que te traicionó. Soy solo un desconocido que está tratando de ser educado. Ella se detuvo en la puerta de la habitación y se giró para encararlo. ¿Educado? ¿Llamas a esto educado? Lo llamo honesto. Estás aquí huyendo de algo, yo estoy aquí huyendo de algo. La diferencia es que no estoy desquitándome contigo. ¿De qué estás huyendo? Diego dudó por algunos segundos, y por primera vez desde que se conocieron, Sofía vio algo más allá del sarcasmo en los ojos de él. Eso es privado, dijo, haciendo eco de las palabras de ella. Sofía se quedó parada en la puerta, tratando de decidir si continuaba la discusión o simplemente se encerraba en la habitación por el resto del día. Había algo en la expresión de él que la dejó curiosa, una vulnerabilidad que él trataba de esconder detrás de la actitud relajada. Mira, dijo Diego sentándose en el sofá y pasándose las manos por el cabello. ¿Qué tal si comenzamos de nuevo? No tienes que contarme tus problemas. Yo no cuento los míos, pero podemos al menos tratar de convivir sin matarnos durante los próximos 2 días. Sofía consideró la propuesta. Tal vez él tuviera razón. Tal vez ella estaba siendo injusta, desquitándose con él por una rabia que no tenía nada que ver con su presencia. Está bien, dijo finalmente. Tregua temporal. Excelente. Para sellar la tregua, ¿qué tal si compartimos el almuerzo? Me muero de hambre y escuché que el restaurante de la playa hace un ceviche increíble. Sofía dudó. Comer juntos significaba conversación, y conversación significaba tener que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. No sé si es una buena idea. ¿Por qué no? Somos 2 adultos civilizados compartiendo una comida. No tiene que ser nada más que eso. Tal vez fuera el cansancio de pelear, o tal vez fuera realmente el hambre. Pero Sofía acabó aceptando. Caminaron juntos hasta el restaurante de la playa, una construcción rústica con mesas en la arena y vista directa al mar. El lugar estaba concurrido, con el bullicio típico de almuerzos en resorts, mezcla de español, inglés y portugués entrelazándose con el sonido de las olas. Diego pidió el famoso ceviche y un margarita. Sofía eligió pescado a la parrilla y agua de coco. Durante los primeros minutos comieron en silencio, observando el movimiento de la playa. Había algo extrañamente confortable en la situación, a pesar de toda la tensión anterior. ¿A qué te dedicas?, preguntó finalmente Sofía, en un intento de hacer conversación civilizada. Consultoría, nada muy emocionante. Ayudo a empresas a optimizar procesos, esas cosas. ¿Y eso te obliga a viajar mucho? A veces, pero confieso que la mayoría de mis viajes son por placer. Tengo un problema serio con la rutina. Sofía mordió un trozo de pescado, tratando de imaginar cómo sería tener libertad suficiente para viajar por placer siempre que quisiera. Su vida en Londres estaba regida por plazos, reuniones y compromisos que se repetían semana tras semana. Debe ser bueno tener esa flexibilidad. Tiene sus ventajas y desventajas también. Algo en el tono de él sugería que había más historia detrás de aquel comentario, pero Sofía no quiso preguntar. Habían acordado no meterse en la vida personal del otro. La conversación fluyó de forma sorprendentemente natural durante el resto del almuerzo. Diego contó historias divertidas de viajes anteriores,
Sofía habló superficialmente sobre Londres y el trabajo, nada muy profundo, pero lo suficiente para romper la hostilidad inicial. Cuando terminaron de comer y volvieron a la villa, el ambiente estaba más relajado. «Gracias por el almuerzo», dijo Sofía cuando llegaron a la puerta. «Gracias por aceptar la tregua». Ella sonrió por primera vez desde que había llegado al resort, una sonrisa pequeña pero genuina. «Voy a trabajar un poco, tengo algunos proyectos atrasados. Yo me quedaré en la terraza usando la computadora. Si la música molesta, avísame». Sofía pasó el resto de la tarde en la habitación, alternando entre responder correos y tratar de avanzar en la lectura del libro que había traído en el viaje. De vez en cuando, oía a Diego tecleando o hablando por teléfono, siempre en tono bajo y profesional. Era reconfortante tener a alguien cerca, sin tener que interactuar constantemente. El problema comenzó al inicio de la noche. Sofía había salido de la habitación para tomar agua en la cocina cuando vio a Diego en la terraza, concentrado en la laptop, con una expresión tensa que ella aún no había visto. Él estaba tecleando rápidamente, ocasionalmente deteniéndose para pasarse la mano por el cabello, en un gesto que sugería frustración. «¿Todo bien?», preguntó ella, sin poder contener la curiosidad. Diego levantó los ojos y ella vio que parecía genuinamente preocupado. «Problema en el trabajo. Un cliente importante está amenazando con cancelar el contrato por causa de un informe que debería haber sido entregado ayer». «¿Informe importante?». 3 meses de trabajo. Si este contrato se cancela, voy a tener serios problemas financieros». Sofía sintió una punzada de empatía. Ella conocía bien la presión de plazos perdidos y clientes insatisfechos. «¿Puedo ayudar en algo?». Diego sonrió, pero esta vez sin el sarcasmo habitual. «A menos que seas especialista en optimización de procesos industriales, creo que no. Pero gracias por preguntar». Sofía fue hasta la cocina, tomó su agua y volvió a la habitación, pero no conseguía concentrarse en la lectura. Había algo en la preocupación genuina de él que despertó su instinto de ayudar. Ella se quedó escuchando el sonido constante de las teclas, siendo presionadas hasta que, alrededor de las 9 de la noche, todo quedó en silencio. Algunos minutos después, Diego golpeó en la puerta de su habitación. «Sofía, ¿puedo hablar contigo un minuto?». Ella abrió la puerta y lo encontró con una expresión que mezclaba alivio y gratitud. «Conseguí terminar el informe. Va a dar tiempo de enviarlo antes del plazo límite». «Qué bueno, me alegro por ti. Quería agradecerte no sé, por estar ahí. Es extraño, pero saber que había alguien en la casa me ayudó a concentrarme. Normalmente cuando estoy estresado me quedo caminando de un lado a otro, saboteándome». Sofía sonrió. «De nada, aunque no hice nada más que existir en el mismo espacio que tú». Diego se rió, reconociendo sus propias palabras. «Tuché. ¿Qué tal si celebramos? Hay una botella de vino en el refrigerador, cortesía de la administración del resort». Sofía dudó. Beber vino con Diego parecía una línea peligrosa para cruzar, considerando que ella estaba tratando de mantener distancia emocional de todo y todos. «No sé si es una buena idea». «¿Por qué no? Somos 2 adultos, una botella de vino, una noche bonita. ¿Qué puede salir mal?». «Todo», pensó Sofía. Pero algo en la expresión de él, una vulnerabilidad que raramente mostraba, la hizo cambiar de opinión. «Una copa solamente». «Una copa solamente». Se instalaron en la terraza con la botella de vino tinto abierta entre ellos y la vista del mar bajo la luz de la luna. Diego había puesto música ambiental baja, algo instrumental que no interfería en la conversación. Sofía tuvo que admitir que el escenario era casi perfecto, si ella no estuviera tratando de curar un corazón roto y él no fuera un completo desconocido. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Diego después de la segunda copa de vino. «Depende de la pregunta. ¿Qué estabas haciendo en Londres? No pareces mexicana que emigró por necesidad». Sofía giró la copa entre los dedos, observando el vino oscuro reflejar la luz de la terraza. Un posgrado que se convirtió en trabajo, que se convirtió en vida. Ya sabes cómo es. Vas postergando la vuelta, encontrando excusas hasta que de repente han pasado 10 años que estás viviendo fuera. ¿Y ahora? Ahora ya no sé. Todo como que se derrumbó de una vez. Diego esperó que ella continuara,
pero Sofía tomó otro sorbo de vino en vez de elaborar la respuesta. ¿La relación?, preguntó él suavemente. Sofía se rió, pero sin humor. Relación, trabajo, amistades. Gracioso como cuando algo malo sucede, empiezas a darte cuenta de que otras cosas tampoco estaban tan bien como pensabas. ¿Quieres hablar sobre eso? No especialmente. Ella lo miró. ¿Y tú? ¿De qué estás huyendo? Diego se quedó en silencio por tanto tiempo que Sofía pensó que no iba a responder. Expectativas, dijo finalmente. Mi familia tiene esa cosa de pensar que todos deberían seguir un guión específico. Universidad, carrera sólida, matrimonio, hijos, casa en los suburbios. Yo como que rechacé el guión entero. ¿Y eso es un problema? No debería serlo. Pero a veces la presión se vuelve insoportable, principalmente cuando... Se detuvo sacudiendo la cabeza. Olvídalo, es complicado. Había algo en la vacilación de él que despertó la curiosidad de Sofía, pero ella respetó el límite. Se quedaron en un silencio confortable por algunos minutos, observando las olas romper en la playa iluminada por la luna. «Puedo hacer una observación», dijo Diego eventualmente, «siempre que no sea sobre mi cara de sufrimiento». Él se rió. «No es sobre sufrimiento, es sobre valentía». Sofía frunció el ceño. «¿Cómo así?» «Hiciste un viaje internacional sola a un lugar que no conoces, para tratar de curarte de algo que claramente dolió mucho. Eso no es cosa de persona débil». El comentario tomó a Sofía por sorpresa. En las últimas semanas se había sentido patética, cobarde, incapaz de lidiar con sus propios problemas. Escuchar a alguien llamar su decisión valiente era reconfortante. «No me siento valiente. Me siento huyendo». A veces huir es el acto más valiente que existe, principalmente cuando estás huyendo en la dirección correcta. ¿Y cuál sería la dirección correcta? Diego inclinó la cabeza estudiando el rostro de ella. Lejos de lo que te lastima, en dirección a lo que puede curarte. Sofía sintió un apretón en el pecho, una mezcla de gratitud y algo parecido a atracción que intentó ignorar inmediatamente. Diego estaba siendo amable, comprensivo, exactamente lo opuesto a la primera impresión que había causado. Eso era peligroso. Ella no estaba en condiciones emocionales de lidiar con complicaciones. «Creo que ya bebí demasiado», dijo, levantándose. «Voy a dormir». Diego pareció percibir que había tocado un territorio demasiado sensible. «Claro. Buenas noches, Sofía». «Buenas noches». Ella fue hasta la habitación, pero tardó mucho tiempo en conseguir dormir. Se quedó pensando en la conversación, en la forma como Diego había cambiado de sarcástico e irritante a comprensivo y cariñoso. Había capas en él que ella no había esperado encontrar, y eso la dejaba inquieta. A la mañana siguiente, Sofía despertó con dolor de cabeza y boca seca. No estaba acostumbrada a beber vino, y las 2 copas de la noche anterior habían sido suficientes para dejarla con resaca. Cuando salió de la habitación, encontró a Diego en la cocina preparando café, ya vestido para la playa. «Buenos días, ¿cómo está la cabeza?», preguntó con una sonrisa amable. «Sobreviviendo. Tú pareces dispuesto». «Tengo resistencia al alcohol por encima del promedio. Ventaja genética». Diego sirvió una taza de café y se la ofreció. «Voy a hacer un paseo en kayak hoy. ¿Quieres venir?». Sofía tomó el café sintiendo el vapor caliente subir hasta su rostro. «No sé remar». «Yo te enseño. Es más fácil de lo que parece». La oferta era tentadora, pero Sofía sabía que pasar el día entero con Diego iba a hacer aún más difícil mantener la distancia emocional que se había prometido a sí misma. «Creo que me quedaré en la piscina. Gracias por la oferta». Diego se encogió de hombros, pero ella notó una pizca de decepción en sus ojos. «Está bien. Si cambias de opinión, estaré en la playa hasta el almuerzo». Después de que él salió, Sofía intentó relajarse en la piscina, pero no conseguía dejar de pensar en la noche anterior. La conversación había creado una intimidad que ella no estaba preparada para manejar. Diego había mostrado un lado vulnerable que contrastaba completamente con la arrogancia inicial, y eso era más perturbador de lo que ella quería admitir. Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba insoportable, Sofía decidió buscar sombra dentro de la casa. Fue cuando vio a Diego llegando de la playa, cargando el chaleco salvavidas
y con una expresión frustrada. «¿Cómo fue el kayak?», preguntó ella. «Desastre total. El instructor era un incompetente que casi me deja a la deriva. Acabé volviendo solo y casi vuelco la canoa 2 veces». Sofía no pudo contener la risa. «¿En serio? ¿El hombre mundial que frecuenta resorts por todo el mundo no consigue remar un kayak?». Diego la miró con una mezcla de indignación y diversión. «Muy gracioso. ¿Tú lo harías mejor?». «Probablemente no, pero al menos asumiría mi incompetencia en vez de culpar al instructor». «¿Ah, sí? ¿Qué tal si probamos eso?». Sofía dejó de reír, dándose cuenta de que había entrado en una trampa. «¿Cómo así?». «Competencia de kayak. Tú y yo. Quien consiga remar más lejos sin volcar la canoa gana». «¿Gana qué?». Diego pensó por algunos segundos, una sonrisa maliciosa apareciendo en su rostro. El perdedor tiene que admitir que subestimó al ganador, públicamente. Sofía sabía que era una idea terrible. Competir con Diego significaba pasar la tarde entera con él, creando más intimidad, más conexión. Pero había algo en el desafío que despertó su lado competitivo. «Está bien, pero cuando yo gane, vas a tener que admitir que soy mejor de lo que parezco en muchas cosas». Trato hecho. 1 hora después, estaban en la playa equipados con chalecos salvavidas y kayaks individuales, recibiendo instrucciones básicas de un nuevo instructor, mucho más competente que el de la mañana, según Diego admitió a regañadientes. Sofía se sentía ridícula con el equipo, pero estaba determinada a probar que podía remar sin pasar vergüenza. Los primeros minutos fueron desastrosos para ambos. Sofía remaba de forma descoordinada, haciendo que el kayak girara en círculos, mientras Diego luchaba para mantener la dirección. Poco a poco, sin embargo, consiguieron encontrar el ritmo y comenzaron a alejarse de la playa. «¿Todavía crees que vas a ganar?», gritó Diego, consiguiendo finalmente remar en línea recta. «La competencia ni siquiera ha comenzado», respondió Sofía, esforzándose para seguir el ritmo de él. Remaron lado a lado durante unos 20 minutos, alternando entre bromas y concentración genuina. Sofía descubrió que tenía más resistencia de lo que imaginaba, y Diego tuvo que admitir que ella aprendía rápido. La competencia acabó convirtiéndose en una cooperación extraña, con los dos ayudándose a mantener el equilibrio en las olas más fuertes. Fue cuando volvían a la playa que ocurrió el accidente. Sofía estaba intentando una maniobra innecesariamente complicada para impresionar a Diego cuando una ola mayor atrapó el kayak en ángulo equivocado. Perdió el equilibrio, intentó apoyarse con el remo, pero acabó volcando completamente la canoa y cayendo al agua. El problema es que cayó de forma extraña, golpeando el hombro en una parte de la embarcación, y cuando volvió a la superficie tenía el brazo adormecido y un dolor agudo en el cuello. Diego percibió inmediatamente que algo estaba mal. Sofía estaba en el agua, agarrándose al kayak volcado, pero con una expresión de dolor que no tenía nada que ver con vergüenza. «Sofía, ¿estás lastimada?». Creo que forcé algo», dijo ella, tratando de mover el brazo derecho y haciendo una mueca de dolor. Diego abandonó su propio kayak y nadó hasta ella, llegando en pocos segundos. «¿Puedes mantenerte en el agua? Voy a llevarte hasta la playa». Sofía quería decir que podía nadar sola, pero el dolor en el hombro estaba empeorando y realmente necesitaba ayuda. Diego la amparó con un brazo, mientras usaba el otro para nadar, jalándola suavemente en dirección a la arena. Cuando llegaron a la parte poco profunda, él la ayudó a ponerse de pie y la amparó mientras caminaban hasta la playa. Sofía estaba empapada, con arena pegada en la piel y el cabello completamente despeinado, pero lo único en que conseguía pensar era en la sensación del brazo de Diego alrededor de su cintura, firme y protector. «Vamos hasta la enfermería del resort», dijo Diego en cuanto llegaron a la arena seca. «No hace falta, es solo un dolor muscular. Sofía, apenas puedes mover el brazo. No vamos a arriesgarnos». Había algo en la voz de él, una preocupación genuina que no admitía discusión, que hizo que ella aceptara sin resistir. Diego recogió las toallas y los equipos y caminaron hasta la enfermería del hotel, ella todavía apoyada en él. El enfermero del resort examinó el hombro de Sofía y concluyó que había sido apenas un estiramiento muscular,
nada grave. Recetó antiinflamatorios y reposo, y sugirió compresas frías en las primeras horas. Va a estar dolorido por algunos días, pero no es nada serio, explicó. Evite movimientos bruscos y tenga cuidado al dormir. Cuando volvieron a la villa, Diego se transformó en una versión atenta de sí mismo que Sofía no sabía que existía. La ayudó a ducharse, quedándose fuera de la regadera, apenas pasando jabón y champú cuando ella pedía. Trajo compresas frías, preparó té, ajustó almohadas. «No tienes que hacer esto», dijo Sofía cuando él apareció con un plato de frutas cortadas. «Claro que tengo que hacerlo. Fue por mi culpa que te lastimaste». «La culpa fue mía. Quise lucirme y me salió mal». Diego se sentó en el borde de la cama observándola con una expresión seria. «La culpa fue mía por haber creado una competencia tonta. Disculpa». Sofía lo miró. Realmente lo miró. Tal vez por primera vez desde que se conocieron. Diego estaba con el cabello aún húmedo de mar. Una camiseta vieja y shorts de playa, nada particularmente especial. Pero había algo en los ojos de él. Una atención genuina, una preocupación que iba más allá de la culpa por el accidente. «Gracias», dijo ella en voz baja. «¿Por qué?» «Por cuidarme». Ya hacía tiempo que nadie... Se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar más de lo que pretendía. «¿Nadie qué?», preguntó Diego gentilmente. «Nadie se preocupaba por mí de esa manera». La frase salió sin que ella pudiera controlarla, cargada de una vulnerabilidad que había tratado de esconder durante todos esos días. Diego se quedó en silencio por algunos segundos, y ella vio algo cambiar en la expresión de él. «Sofía, no necesitas decir nada. Es solo el efecto del dolor y del antiinflamatorio. Mañana vuelvo a la normalidad». Diego extendió la mano y tocó suavemente el rostro de ella, un gesto tan cariñoso que Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «No hay nada de malo en dejar que alguien cuide de ti. Lo hay cuando no puedes corresponder». «¿Quién dijo que no puedes?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de una tensión que no tenía nada que ver con irritación u hostilidad. Sofía sintió el corazón acelerarse, una mezcla de miedo y deseo que no estaba preparada para sentir. «Diego, lo sé. Estás curándote de algo. Yo también estoy tratando de resolver algunos asuntos pendientes. Pésimo timing». «Pésimo», concordó ella, pero no consiguió alejarse de la mano de él en su rostro. «Pero hay algo aquí, ¿no es así? ¿Entre nosotros?». Sofía cerró los ojos, tratando de mantener algo de cordura. «No puedo lidiar con esto ahora». «Lo sé». Diego retiró la mano, pero continuó sentado en el borde de la cama. «No te estoy pidiendo que lidies con nada. Solo estoy reconociendo que existe». Se quedaron en silencio por algunos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Había una intimidad en el momento que asustaba a Sofía, no la intimidad física, sino la emocional. La sensación de que Diego estaba viendo más allá de las defensas que ella había construido. «Voy a dejarte descansar», dijo Diego finalmente, levantándose. «Si necesitas algo durante la noche, solo llámame». «Está bien». Él ya estaba saliendo de la habitación cuando Sofía habló nuevamente. «¿Diego?» «Sí». «Gracias, de verdad». Él sonrió, y esta vez no había sarcasmo o ironía, solo cariño genuino. «De nada, Sofía Santos». Aquella noche, Sofía tardó mucho en conseguir dormir, y no era por causa del dolor en el hombro, era por causa de la sensación de estar siendo cuidada por alguien que apenas conocía, pero que de alguna forma parecía entender exactamente lo que ella necesitaba. Era por causa de la forma como Diego había tocado su rostro, con una delicadeza que hacía que su pecho se apretara de nostalgia por algo que no sabía que había perdido. Estaba en territorio peligroso, lo sabía, pero por primera vez en semanas no tenía ganas de huir. Sofía despertó de la forma más natural del mundo en los brazos de Diego, como si hubiera dormido así toda la vida. La luz dorada de la mañana se filtraba por las cortinas, creando patrones suaves en la piel bronceada de él, que aún dormía profundamente. Ella se permitió algunos minutos simplemente observando el rostro relajado, las líneas de tensión que generalmente marcaban su frente completamente suavizadas por el sueño. Había algo profundamente íntimo en aquel momento. No la intimidad física que ella había esperado sentir,
sino algo más profundo. La intimidad de conocer cómo alguien respira cuando sueña, cómo se acomoda inconscientemente durante la madrugada, cómo susurra palabras incomprensibles entre un sueño y otro. Sofía había despertado varias veces durante la noche y siempre encontró a Diego abrazándola protectoramente, incluso dormido. Cuando ella se movió ligeramente para mirar el reloj, Diego despertó instantáneamente, como si su cuerpo estuviera sintonizado con cualquier movimiento de ella. «Buenos días», murmuró él, la voz ronca de sueño, atrayéndola más contra su pecho. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que duermo hace meses». Diego besó la parte superior de la cabeza de ella. «¿Y tú? ¿Igual? Es extraño cómo es más fácil dormir con alguien que sola, ¿no crees?» Diego se apartó ligeramente para mirarla a los ojos, una expresión pensativa en el rostro. «No con cualquier persona, con la persona correcta». La intensidad en la mirada de él hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Había una seriedad allí que iba más allá de la mañana perezosa, una profundidad que la hacía sentir como si estuviera al borde de algo mucho mayor de lo que había imaginado. «Diego». El celular de él sonó antes de que ella pudiera terminar el pensamiento. Diego cerró los ojos, claramente irritado por la interrupción. «Déjalo sonar, puede ser trabajo». Pero el teléfono continuó insistiendo, y eventualmente Diego suspiró y se estiró para tomar el aparato de la mesa de noche. Sofía vio la pantalla por un segundo antes de que él contestara. El nombre Marcela aparecía con una foto de una mujer rubia que ella no consiguió ver bien. «¿Solas?» Diego atendió, y Sofía notó inmediatamente el cambio en el tono de voz de él, más formal, más cauteloso. «Marcela, qué sorpresa». Sofía intentó no prestar atención a la conversación, pero era imposible ignorar los cambios en la expresión de Diego. Él se había sentado en la cama, pasándose la mano libre por el cabello en un gesto que ella ya había aprendido a asociar con nerviosismo. «¿Cuándo?», Diego preguntó, y por primera vez desde que Sofía lo conocía, él parecía genuinamente perturbado. «Aquí, en el mismo resort». Una pausa larga. «No, no es un buen momento. Marcela, escucha». Otra pausa, más larga. Está bien, pero solo por algunos días». Diego colgó el teléfono y se quedó inmóvil por algunos segundos, todavía de espaldas a Sofía. «¿Todo bien?», preguntó ella suavemente. Diego se giró y había algo en el rostro de él que ella no conseguía interpretar. ¿Preocupación, tal vez? ¿O miedo? Era una amiga. «Está llegando al resort hoy. Va a quedarse algunos días». Había algo en la forma como él dijo amiga que hizo que Sofía frunciera el ceño. ¿Amiga, amiga o exnovia amiga? Diego dudó apenas una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Sofía lo notara. «Exnovia, pero fue hace mucho tiempo, es complicado». Sofía sintió una punzada de celos que la sorprendió por la intensidad. No tenía derecho a sentir celos. Conocía a Diego hacía pocos días. No tenían ningún compromiso formal. Cada uno estaba lidiando con sus propios fantasmas del pasado. ¿Complicado cómo? Digamos que ella es parte de la historia que yo no quería contar todavía, la relación que terminó mal que mencioné ayer. Sofía se sentó en la cama, jalando la sábana para cubrir su cuerpo. Repentinamente se sentía vulnerable, expuesta. La que te dejó por dinero y estatus. Exacto. ¿Y viene aquí por qué? Diego se levantó de la cama, comenzando a vestirse con movimientos más rápidos que lo normal. «Sinceramente, no sé. Marcela siempre fue impredecible. Tal vez quiera conversar, tal vez esté pasando por alguna cosa, o tal vez sea apenas coincidencia». Sofía observó a Diego vestirse, notando la tensión en los hombros, la forma como evitaba mirarla directamente. Había algo que él no estaba contando. Ella podía sentirlo. ¿Esto va a cambiar algo? ¿Entre nosotros? Diego detuvo el movimiento de abotonar la camisa y se giró hacia ella, la expresión suavizándose. No si puedo evitarlo». Se acercó y se sentó en el borde de la cama tomando la mano de ella. «Sofía, lo que sucedió ayer, lo que está sucediendo entre nosotros, es real. Más real que cualquier cosa que haya sentido en mucho tiempo. Pero Marcela, ella tiene una forma de complicar las cosas. Siempre la tuvo, y no quiero que eso te afecte, nos afecte».
Sofía estudió el rostro de él, tratando de leer entre líneas lo que él no estaba diciendo. Tal vez sea mejor que consiga esa habitación hoy. Darles espacio para conversar. No. La respuesta de Diego fue inmediata, casi desesperada. No, por favor, no quiero que te vayas por causa de ella. No es irme por causa de ella. Es dar espacio para que resuelvas lo que necesitas resolver. Diego sostuvo el rostro de Sofía entre las manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Sofía, escucha. No sé qué quiere Marcela, no sé por cuánto tiempo va a quedarse, pero sé una cosa. No quiero que esto arruine lo que estamos construyendo. Por favor, quédate, al menos hasta que entendamos qué está sucediendo. Sofía quería decir que no, quería protegerse de la complicación que obviamente estaba llegando. Pero había algo en la mirada de Diego, una vulnerabilidad que ella raramente veía, que la hizo aceptar. Está bien, pero Diego, sin secretos, si algo importante sucede, si esta situación afecta lo que está pasando entre nosotros, quiero saberlo. Lo prometo. Diego la besó suavemente, un beso que tenía sabor a promesa y a despedida al mismo tiempo. Cuando se separaron, Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. El desayuno fue tenso, a pesar de los esfuerzos de ambos para mantener la normalidad. Diego estaba claramente distraído, revisando el celular con frecuencia, mirando ocasionalmente hacia la entrada del restaurante, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. ¿A qué hora llega ella?, preguntó Sofía, mordisqueando un croissant sin mucho apetito. Debe estar llegando ahora. El vuelo de Ciudad de México aterriza a las 10. Sofía miró el reloj. 10:30 de la mañana. ¿Ciudad de México? Ella vive allá, trabaja con negocios, familia adinerada. Había algo en la forma como Diego dijo aquello, una amargura sutil, que hizo que Sofía prestara más atención. ¿Cómo se conocieron? Diego dudó, girando la taza de café entre las manos. Universidad. Fuimos novios durante la carrera y algunos años después. Pensábamos en matrimonio, esas cosas. ¿Qué sucedió? Ella recibió una propuesta de trabajo en Ciudad de México, salario muy bueno, estatus, posibilidad de crecer profesionalmente. Quería que yo fuera con ella. ¿Y tú no quisiste? Yo quería, pero en la época estaba comenzando mi propia empresa aquí en Cancún. Tenía algunos proyectos importantes encaminándose. Le pedí que esperara algunos meses, hasta que consiguiera transferir los negocios o encontrar una forma de trabajar remotamente. Sofía esperó que él continuara, pero Diego se quedó en silencio, perdido en sus propios recuerdos. Y ella no quiso esperar. Dijo que era una oportunidad única, que yo estaba siendo egoísta, que si realmente la amaba, dejaría todo para acompañarla. Diego tomó un sorbo de café. Una semana después, supe que había comenzado a salir con el hijo del dueño de la empresa. Aparentemente, la oportunidad profesional venía con beneficios matrimoniales. Sofía sintió una punzada de rabia en nombre de Diego. Ella conocía bien el dolor de la traición, la sensación de tener la confianza quebrada por alguien en quien depositabas amor total. Lo siento mucho. Debe haber sido terrible. Lo fue, principalmente porque ella intentó justificarse diciendo que era práctico, que el amor no paga las cuentas, que yo estaba siendo infantil esperando que ella eligiera sentimiento en detrimento de seguridad financiera. ¿Y ahora ella quiere conversar? Diego se encogió de hombros. No sé qué quiere. Hace 3 años que no conversamos. La última vez que supe algo sobre ella, estaba casada y viviendo en un penthouse en Polanco. Sofía absorbió la información, tratando de entender por qué la exnovia de Diego aparecería en el mismo resort donde él estaba, años después de una ruptura tan dolorosa. Puede ser coincidencia, ofreció, aunque no creía realmente en eso. Puede ser. Marcela siempre estuvo conectada a redes sociales, influencer de esas cosas. Tal vez haya visto alguna publicación mía y decidió que sería divertido aparecer. ¿Tú publicas en redes sociales? Diego sonrió por primera vez en la mañana, una sonrisa sin humor. No, pero tengo amigos que publican, y Marcela siempre fue buena en encontrar información cuando quiere. Terminaron el desayuno en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Sofía estaba tratando de procesar lo que había aprendido sobre el pasado de Diego, y él parecía estar preparándose mentalmente para un encuentro que claramente no deseaba. Fue cuando estaban volviendo a la villa que la vieron. Sofía la notó primero, una mujer rubia, alta, elegante, caminando por la recepción del resort con la postura confiada de quien está acostumbrada a ser notada. Usaba un vestido blanco que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, lentes oscuros de marca, bolso de cuero que Sofía reconoció como siendo de una marca europea carísima. ¿Es ella?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta por la forma como Diego había dejado de caminar. «Es ella». Marcela los vio en el mismo momento. Se quitó los lentes oscuros, revelando ojos azul claro, y sonrió de la forma más artificial que Sofía había visto jamás. Era bonita, innegablemente, pero había algo calculado en su belleza, como si cada detalle fuera estratégicamente planificado para causar impacto. «¡Diego!», Marcela saludó, caminando hacia ellos con pasos confiados. «¡Qué coincidencia increíble! ¿Quién diría que nos encontraríamos aquí?». Sofía notó inmediatamente que Diego no correspondió al entusiasmo. Mantuvo una expresión educadamente neutra, pero ella podía sentir la tensión irradiando del cuerpo de él. «Marcela, dijiste que estabas llegando hoy». «¡Y aquí estoy!». Marcela se detuvo frente a ellos y Sofía se sintió siendo evaluada de pies a cabeza de forma no muy sutil. «Y tú debes ser Sofía», dijo Diego antes de que ella pudiera presentarse. «Sofía, esta es Marcela». «Marcela, Sofía, un placer», dijo Sofía extendiendo la mano. Marcela estrechó la mano de ella con un apretón firme, pero Sofía percibió que los ojos azules continuaban analizando cada detalle: el vestido simple, la ausencia de joyas caras, el bronceado natural en oposición al de ella claramente artificial. «El placer es mío. ¿Ustedes están aquí desde hace cuánto tiempo?». «Algunos días», respondió Diego evasivamente. «¡Qué maravilla! Entonces pueden darme consejos de los mejores lugares para relajarse. Necesito mucho unas vacaciones». Marcela sonrió nuevamente, pero Sofía notó que la sonrisa no alcanzaba los ojos. «Estoy en una fase de transición en la vida. A veces es necesario huir un poco para aclarar las ideas, ¿no es así, Diego?». Había algo en la forma como ella dijo el nombre de él, una familiaridad íntima que hizo que Sofía se sintiera como una intrusa en su propia conversación. «Claro», dijo Diego, claramente incómodo. «Bueno, nosotros estábamos yendo...». «Ah, no los dejaré interferir, pero ¿qué tal si cenamos juntos esta noche? Sería una delicia ponernos al día». Marcela miró directamente a Sofía. Si Sofía no se molesta en compartir la compañía de Diego, claro. La pregunta era aparentemente inocente, pero Sofía captó el desafío sutil detrás de ella. Marcela estaba marcando territorio, probando límites. «Claro que no me molesta», respondió Sofía manteniendo la voz firme. «Diego es libre para cenar con quien quiera». «Qué generosa de tu parte». La sonrisa de Marcela se ensanchó, pero había algo depredador en ella. «Entonces está arreglado. ¿8 de la noche en el restaurante principal?». Diego parecía a punto de rechazar, pero Sofía lo interrumpió. «Parece excelente. Hasta luego, Marcela». Sofía tomó el brazo de Diego y comenzó a caminar en dirección a la villa, sintiendo la mirada de Marcela quemando en su espalda. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Diego tan pronto como se alejaron lo suficiente. «¿Hice qué?». «Aceptar la cena. Yo iba a rechazar». Sofía se detuvo y se giró hacia él. «Diego, ella es parte de tu pasado. Si tienen asuntos no resueltos, es mejor resolverlos ya. No quiero que esto quede flotando en el aire entre nosotros. No tenemos asuntos no resueltos. Ella me traicionó. Yo seguí mi vida. Fin». «Entonces, ¿por qué estás tan nervioso?». Diego se pasó la mano por el cabello, aquel gesto que Sofía ya reconocía como señal de agitación. «Porque ella no hace nada sin motivo. Marcela no vino hasta aquí por casualidad, Sofía. Ella quiere algo. ¿Y si quiere?». «No lo sé. Ese es el problema». Sofía estudió el rostro de él, viendo la preocupación genuina en los ojos oscuros. «Diego, ¿qué no me estás contando?». «Nada. Es solo que Marcela puede ser manipuladora cuando quiere algo, y no quiero que salgas lastimada en el proceso».
Sofía sintió una ola de cariño por él, por la preocupación obvia en protegerla. Puedo cuidarme sola. Ya he lidiado con gente manipuladora antes. No como Marcela. Había algo en la certeza de la voz de él que dejó a Sofía inquieta, pero decidió no presionar. Al menos no ahora. El resto del día pasó en una tensión extraña. Diego trataba de actuar normalmente, pero Sofía podía sentir que estaba distraído, constantemente verificando el celular, ocasionalmente mirando hacia el horizonte como si esperara ver a Marcela aparecer en cualquier momento. Almorzaron en la villa, nadaron en la piscina, intentaron leer libros en la terraza, pero había una sensación de expectativa en el aire, como si ambos estuvieran apenas esperando que el tiempo pasara hasta la cena inevitable. Alrededor de las 5 de la tarde, Diego recibió un mensaje que lo hizo fruncir el ceño. «¿Marcela?», preguntó Sofía. «Sí, está preguntando si puede venir aquí a tomar un trago antes de la cena, para matar la nostalgia». Sofía sintió un apretón en el estómago. La idea de Marcela en la villa, en el espacio íntimo que ella y Diego habían creado juntos, era profundamente perturbadora. «¿Qué vas a responder?». Diego miró a Sofía, claramente vacilante. «No sé, ¿qué piensas tú?». «Pienso que es tu decisión, es tu exnovia, tu historia». «Sofía, no quiero que te sientas incómoda». «No me voy a sentir incómoda», mintió Sofía. «Es solo un trago». Diego la estudió por algunos segundos, como si tratara de decidir si ella estaba siendo sincera. «Está bien. Le diré que puede venir a las 6». Una hora después, Marcela apareció en la puerta de la villa como si fuera la anfitriona en vez de la visitante. Había cambiado el vestido blanco por un conjunto de short y blusa de seda que costaba más que el auto de la mayoría de las personas, y traía una botella de champán carísimo. «Traje algo para celebrar nuestro reencuentro», anunció, besando a Diego en ambas mejillas de forma demasiado prolongada para el gusto de Sofía. «Qué amable», dijo Sofía, aunque la palabra celebración la incomodaba. Marcela se instaló en la terraza como si fuera su propia casa, cruzando las piernas de modelo y aceptando la copa de champán que Diego le ofreció. «Entonces cuéntenme todo. ¿Cómo se conocieron? ¿Hace cuánto tiempo están juntos?». Sofía y Diego intercambiaron una mirada. Nunca habían definido exactamente qué eran el uno para el otro. «Nos conocimos aquí en el resort», dijo Sofía, «por casualidad». «Qué romántico. ¿Y ustedes son de dónde?». «Yo trabajo en Londres», respondió Sofía. «Diego es de aquí de Quintana Roo». «¡Londres!», Marcela aplaudió como si fuera la cosa más fascinante del mundo. «Qué sofisticado. ¿Qué área?». «Marketing». «Interesante, yo trabajo con negocios también. Mi familia tiene varias empresas en Ciudad de México». Marcela tomó un sorbo de champán. «Diego, ¿tú continuaste con esa consultorcita tuya?». Sofía captó el diminutivo despectivo y vio a Diego tensarse ligeramente. «Sí, creció bastante, de hecho». «Qué bueno. Siempre supe que tenías potencial». Marcela sonrió, pero había algo condescendiente en la expresión, aunque imagino que debe ser difícil competir con las grandes empresas de consultoría. «Me las arreglo bien», respondió Diego secamente. «Estoy segura, Diego siempre fue persistente». Marcela se giró hacia Sofía. «¿Y tú, Sofía? ¿Tienes planes de mudarte a México? Londres debe ser tan frío». La pregunta era aparentemente inocente, pero Sofía sintió la trampa detrás de ella. Marcela estaba pescando información sobre la seriedad de la relación de ellos. «Aún no he pensado en eso», respondió Sofía honestamente. «Claro, claro. Es demasiado pronto para pensar en esas cosas». Marcela tomó otro sorbo de champán. «Diego, ¿te acuerdas de aquel restaurante que adorábamos ir en Cancún, el que quedaba en la zona hotelera?». «¿Cuál?». «Ya sabes, aquel donde teníamos nuestra mesa especial. ¿Dónde me pediste que fuera tu novia?». Sofía sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Marcela estaba deliberadamente evocando memorias íntimas frente a ella, marcando territorio de forma no muy sutil. «Recuerdo vagamente», dijo Diego, claramente incómodo. «Deberíamos ir allá una de estas noches, por nostalgia. Sofía, estoy segura de que no te molestaría prestarnos a Diego por algunas horas para revisitar viejos tiempos, ¿verdad?». La pregunta era un desafío directo. Marcela estaba probando hasta dónde podía llegar.
¿Cuánto control tenía sobre Diego? ¿Cuánta influencia aún ejercía sobre él? Sofía tomó un sorbo de champán, ganando tiempo para organizar los pensamientos. Había dos formas de lidiar con la situación: entrar en el juego de Marcela o retirarse con dignidad. Claro, dijo Sofía finalmente. Diego es libre para hacer lo que quiera. Vio una luz de triunfo en los ojos de Marcela, pero también notó que Diego parecía genuinamente incómodo con la dirección de la conversación. ¡Qué generosa!, dijo Marcela, y esta vez no se molestó en esconder el sarcasmo. Diego, siempre tuviste suerte con mujeres comprensivas. Marcela, dijo Diego, y había un tono de advertencia en su voz. ¿Qué? Solo estoy observando. Sofía parece muy adaptable. La palabra fue pronunciada como si fuera un insulto disfrazado. Sofía sintió la rabia subir por la garganta, pero se forzó a mantener la compostura. Bueno, creo que deberíamos prepararnos para la cena, dijo, levantándose. Claro, ustedes deben querer cambiarse. Marcela también se levantó, pero no parecía tener prisa de irse. Diego, ¿tú continúas demorando una eternidad para arreglarte? Otra intimidad lanzada casualmente en la conversación. Sofía se preguntó cuántos otros recuerdos íntimos Marcela pretendía compartir antes de que la noche acabara. Nos vemos a las 8, dijo Diego firmemente, claramente terminando la visita. A las 8. Marcela besó a Diego en las mejillas nuevamente, esta vez dejando la mano descansar en el pecho de él por algunos segundos más de lo necesario. Sofía, fue un placer conocerte. El placer fue mío. Después de que Marcela salió, Diego y Sofía se quedaron en silencio en la terraza por algunos minutos. Sofía podía sentir que Diego quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Sofía, no necesitas decir nada. Ella es exactamente como la describiste. Ella está siendo ella misma. Marcela siempre fue territorial. ¿Territorial sobre hombres que dejó hace 3 años? Diego suspiró. Marcela siempre tuvo dificultad en aceptar que las personas siguen con su vida después de ella. Siempre pensó que todo el mundo que pasó por su vida debería continuar disponible emocionalmente para cuando ella decidiera volver. ¿Y tú, continúas disponible? La pregunta salió más cargada de inseguridad de lo que Sofía pretendía. Diego se giró hacia ella inmediatamente. No, Sofía, no. Lo que tengo por ti es real. Es presente. Marcela es pasado. Entonces, ¿por qué está aquí? Sinceramente no lo sé, pero voy a descubrirlo esta noche. Sofía asintió, tratando de ignorar la sensación creciente de que algo estaba terriblemente mal con toda la situación. Se arreglaron para la cena en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sofía eligió un vestido negro simple pero elegante, tratando de encontrar el equilibrio entre no parecer que estaba intentando competir con Marcela y no parecer que había desistido de la lucha. El restaurante principal del resort era sofisticado sin ser pretencioso, con mesas distribuidas por terrazas en diferentes niveles, todas con vista al mar. Marcela ya estaba esperando cuando llegaron, sentada en una mesa estratégicamente posicionada, para ser vista por todo el restaurante. Ella había cambiado de ropa nuevamente, ahora usando un vestido rojo que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Cada detalle del visual era perfecto: cabello impecable, maquillaje profesional, joyas discretas pero obviamente caras. «Ustedes están hermosos», exclamó cuando los vio acercándose. «Sofía, ese vestido es un encanto. ¿Dónde lo compraste?». Era una pregunta aparentemente amigable, pero Sofía captó la intención detrás de ella. Marcela quería saber si ella compraba ropa cara o barata. «No recuerdo», respondió Sofía. «Compro tantas cosas que pierdo la cuenta». Diego escondió una sonrisa. Él había notado la forma como Sofía desvió la pregunta sin mentir, pero sin dar a Marcela la información que quería. La cena comenzó lo suficientemente bien. Marcela se esforzó para ser encantadora, haciendo bromas, elogiando la comida, preguntando sobre los puntos turísticos que Sofía y Diego habían visitado. Pero conforme el vino fue corriendo, las máscaras comenzaron a caer. «Diego», dijo Marcela cuando estaban en el postre, «¿te acuerdas de aquel viaje que hicimos a Tulum?
Cuando nos perdimos en la carretera y acabamos durmiendo en el auto, otra memoria íntima lanzada en la mesa. Sofía tomó un sorbo de vino, tratando de mantener la expresión neutra. Recuerdo, respondió Diego, pero Sofía notó que él no elaboró la historia. Fue tan romántico. Despertamos con el amanecer sobre las ruinas. Dijiste que eran los momentos más perfectos de tu vida. Sofía sintió como si estuviera viendo una película sobre la vida de otras personas. Marcela estaba deliberadamente pintando un cuadro de una intimidad profunda y duradera, de momentos perfectos con los que Sofía nunca podría competir. Marcela, dijo Diego, y había un tono de advertencia en su voz. Eso fue hace mucho tiempo. Lo sé. Es solo nostalgia. Sofía no se molesta, ¿verdad, Sofía? Debe ser interesante oír sobre el pasado romántico de tu... ¿novio? ¿Ligue? Disculpa, ustedes no dejaron muy claro cuál es la situación. La pregunta fue hecha con una sonrisa dulce, pero Sofía sintió la agresividad detrás de ella. Marcela estaba forzándolos a definir la relación públicamente, en una situación incómoda. La situación es que somos adultos disfrutando de la compañía uno del otro, respondió Sofía calmadamente. Ah, qué moderno. Diego, siempre fuiste bueno en arreglos casuales. La insinuación estaba clara. Marcela estaba sugiriendo que Diego tenía historial de relaciones sin compromiso, que Sofía era apenas una más en una serie de mujeres pasajeras. Sofía vio a Diego tensarse, las mandíbulas contrayéndose. Marcela, basta. ¿Basta de qué? Solo estoy conversando. Sofía parece ser una mujer madura. Estoy segura de que entiende cómo son los hombres. ¿Cómo son los hombres?, preguntó Sofía, curiosa por ver hasta dónde Marcela pretendía llevar el ataque. Bueno, les gusta divertirse, principalmente cuando están de vacaciones, lejos de las responsabilidades reales, pero al final del día siempre vuelven a casa, a la vida real, a las personas que realmente importan en su vida. La insinuación era clara como el cristal. Marcela estaba diciendo que Sofía era una distracción temporal, que Diego eventualmente volvería a la vida real, presumiblemente una vida que incluía mujeres como Marcela. Sofía sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era rabia exactamente. Era más como una claridad súbita, una percepción de que estaba siendo usada como pieza en un juego que no entendía completamente. Con permiso, dijo levantándose. Voy al baño. En el baño, Sofía se miró en el espejo e intentó procesar lo que estaba sucediendo. Marcela estaba claramente tratando de sabotear cualquier cosa que pudiera estar desarrollándose entre ella y Diego. ¿Pero por qué? Si ella había terminado la relación años atrás, ¿por qué importarle con quién Diego estaba saliendo ahora? A menos que... Sofía sintió un escalofrío. A menos que Marcela no hubiera superado realmente a Diego. A menos que ella hubiera descubierto que había cometido un error y ahora quisiera deshacerlo. Cuando volvió a la mesa, encontró a Diego y Marcela en una conversación tensa en voz baja. Ellos pararon de hablar inmediatamente cuando la vieron acercarse. ¿Todo bien?, preguntó Diego. «Todo bien». Sofía se sentó, pero pudo sentir que algo había cambiado en la dinámica entre Diego y Marcela. Había una tensión allí que no existía antes. «Bueno, creo que es hora de que me vaya», dijo Marcela tomando su bolso. Fue una noche esclarecedora. Se levantó, besó a Diego en las mejillas una vez más y se giró hacia Sofía. «Sofía, fue un placer conocerte. Espero que disfrutes el resto de tus vacaciones». Había algo en el tono de ella, una finalidad, que hizo que Sofía frunciera el ceño. «Gracias, tú también». Después de que Marcela salió, Diego se quedó en silencio, moviendo distraídamente los restos del postre. «¿Qué conversaron mientras yo estaba en el baño?», preguntó Sofía. Diego levantó los ojos, y había algo en la mirada de él que ella no conseguía interpretar. «Ella me hizo una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?». «El tipo que debería haber esperado de ella». Sofía sintió el corazón acelerarse. «Diego, ¿qué propuesta?». Él dudó, claramente trabando alguna batalla interna. «Ella quiere volver. Dijo que cometió un error, que nunca me superó, que ahora tiene condiciones de ofrecerme la vida que yo siempre quise». Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Y tú? ¿Qué respondiste?». «Dije que no».
Dije que seguimos nuestras vidas, que lo que teníamos era pasado. ¿Ella aceptó? Diego se rió sin humor. Marcela nunca acepta un no fácilmente. Dijo que iba a esperar a que yo cayera en la realidad sobre lo que realmente importa en la vida. Sofía absorbió la información, tratando de entender todas las implicaciones. Marcela no había aparecido en el resort por coincidencia. Había venido con la intención específica de reconquistar a Diego y no iba a desistir fácilmente. ¿Diego? ¿Sí? ¿Estás seguro de que es no? La pregunta salió más vulnerable de lo que Sofía pretendía. Diego tomó la mano de ella a través de la mesa. Sofía, mírame, estoy completamente seguro. Lo que siento por ti es diferente, es real, es presente. Marcela es pasado y no tengo ningún interés en revisitar ese pasado. Sofía quería creer, quería permitirse confiar completamente. Pero había algo en toda la situación que la dejaba inquieta. ¿Y si ella no desiste? Entonces tendrá que lidiar con la frustración. Sofía, yo te elijo a ti. Todos los días te elijo a ti. La sinceridad en la voz de él casi la convenció. Casi. A la mañana siguiente Sofía despertó sola. Diego había dejado otra nota. Fui a correr en la playa. Vuelvo pronto. Te amo. Sofía dejó de leer a mitad de la frase. Te amo. Diego había escrito que la amaba. Se sentó en la cama sosteniendo el papel con manos temblorosas. Era la primera vez que la palabra amor aparecía entre ellos, y él había elegido una nota casual para declararla. Sofía se levantó, se puso una bata y salió a la terraza, llevando la nota consigo. El sol ya estaba alto, y ella podía ver algunos huéspedes en la playa a lo lejos. Diego probablemente estaba corriendo en algún lugar por allí. Fue cuando vio a Marcela. Ella estaba sentada en un camastro en la playa, en bikini, conversando por celular. Incluso a la distancia, Sofía podía ver los gestos animados, la postura confiada. Marcela estaba claramente en su elemento, haciendo lo que sea que Marcela hacía cuando quería conseguir algo. Sofía se quedó observando por algunos minutos, tratando de entender por qué la presencia de la mujer la incomodaba tanto. No era solo celos, aunque había celos también. Era más una sensación de que había piezas faltantes en el rompecabezas, información que Diego no había compartido. Decidió dar una vuelta por la villa, apenas para moverse, para hacer algo además de quedarse parada pensando. Fue cuando estaba en la sala que lo vio. Había una foto en el suelo, al lado del estante, donde Diego mantenía algunos libros y revistas. Debía haberse caído de dentro de uno de los libros cuando él tomó algo para leer. Sofía se agachó para recoger la foto, pretendiendo apenas colocarla de vuelta en su lugar. Pero cuando miró la imagen, el mundo se detuvo. En la foto, Diego estaba abrazado a una mujer en una playa que ella reconoció como siendo Tulum. Estaban sonriendo a la cámara, claramente enamorados, con esa intimidad que solo parejas realmente conectadas consiguen proyectar. La mujer en la foto no era Marcela, era su hermana. Sofía sostuvo la foto con manos temblorosas, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su hermana Laura, 2 o 3 años más joven en la foto, pero inconfundiblemente ella. Los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa, la misma forma de inclinar la cabeza cuando reía. Diego había mentido. La exnovia que lo había dejado por dinero y estatus no era Marcela, era Laura, su hermana. Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todo tenía sentido ahora. La reacción extraña de Diego cuando supo su apellido, las preguntas sobre su familia, la forma como a veces parecía estar estudiando el rostro de ella, como si buscara semejanzas con alguien. Él sabía quién era ella desde el principio. Sabía que era hermana de la mujer que había partido su corazón, y aún así se había acercado a ella, la había besado, había dormido en sus brazos. ¿Por qué? Las posibilidades comenzaron a formarse en la mente de Sofía, cada una peor que la anterior. ¿Diego la estaba usando para vengarse de Laura? ¿Para lastimarla a través de la hermana? ¿O estaba genuinamente enamorado de ella, a pesar de la conexión con su pasado? Sofía oyó la puerta de la villa abrirse y rápidamente escondió la foto en la bata. Diego entró sudado de la carrera, sonriendo cuando la vio. «Buenos días, linda. ¿Viste mi nota?»
Sofía lo miró tratando de ver algo en la expresión de él que revelara sus verdaderas intenciones, pero Diego parecía genuinamente feliz de verla, genuinamente cariñoso. «La vi», dijo ella tratando de mantener la voz normal. «¿Y? ¿Y qué?» Diego se acercó, todavía sonriendo. «¿Qué te pareció lo que escribí al final?» Sofía sintió lágrimas formarse en sus ojos. ¿Cómo podía él ser tan cruel? ¿Cómo podía jugar con sus sentimientos de esa forma? «Diego, necesito preguntarte algo». «Claro, ¿qué es?» Sofía respiró profundo, tratando de reunir coraje. «¿Me conocías antes de llegar aquí?» La pregunta tomó a Diego por sorpresa. Ella vio el cambio sutil en la expresión de él, la forma como los hombros se tensaron. «¿Conocer cómo?» «De algún lugar, a través de alguien, no importa cómo». Diego se quedó en silencio por algunos segundos, y Sofía supo que su sospecha estaba correcta. «Sofía», responde la pregunta, Diego. «¿Sabías quién era yo antes de conocerme?» Ella vio cuando él tomó la decisión de mentir. Vio el momento exacto en que eligió continuar con la farsa. «No, Sofía, ¿de dónde surgió esa idea?» La mentira dolió más que la verdad habría dolido. Sofía sacó la foto de la bata y la sostuvo frente a él. «¿De dónde surgió esta foto, Diego?» Diego miró la imagen y Sofía vio todo el color drenarse del rostro de él. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. «Esta es mi hermana, Laura, aquella que dijiste que trabaja con negocios, familia adinerada de Ciudad de México. La mujer que te dejó por dinero y estatus». Sofía sintió las lágrimas comenzar a correr por el rostro. «Solo que su nombre no es Marcela, ¿verdad?» «Sofía, ¿puedo explicar?» «Explica entonces. Explica por qué mentiste sobre quién era tu exnovia. Explica por qué no me contaste que me conocías. Explica por qué me hiciste esto». Diego extendió la mano en dirección a ella, pero Sofía retrocedió. «Yo no sabía que eras hermana de ella cuando te conocí. Lo juro que no lo sabía». «¿Cuándo lo descubriste?» Diego dudó. «En el segundo día, cuando mencionaste que tenías una hermana en Ciudad de México. Los detalles coincidieron. ¿Y no pensaste que deberías contarme?» «Quería contarte, pero tenía miedo de que te fueras». Sofía se rió a través de las lágrimas. «Entonces decidiste mentir, inventar una Marcela inexistente para esconder que tu exnovia es mi hermana». «Sofía, por favor, déjame explicar correctamente». Pero Sofía ya se estaba alejando, yendo en dirección a la habitación. «No quiero explicaciones, quiero que salgas de mi vista». «Sofía». Ella se giró en la puerta de la habitación, y Diego vio un dolor en los ojos de ella que lo hizo sentirse como el peor hombre del mundo. «Tú sabías por lo que yo estaba pasando. Sabías que había sido traicionada, que estaba tratando de curarme, y aún así decidiste mentirme desde el principio». «No fue así. Fue exactamente así. ¿Y sabes qué es lo peor? Estaba comenzando a creer en ti. Estaba comenzando a pensar que tal vez podría confiar en alguien de nuevo». Sofía entró en la habitación y cerró la puerta, dejando a Diego solo en la sala, con los pedazos de la mentira que había construido. Dentro del cuarto, Sofía se tiró en la cama y lloró como no lloraba desde el descubrimiento de la traición de Alejandro. Pero esta vez era diferente. Alejandro la había traicionado por debilidad, por oportunidad, por cobardía. Diego la había manipulado deliberadamente. Había construido una mentira elaborada para esconder una verdad que podría haber cambiado todo entre ellos. Y lo peor es que ella se había enamorado de él. Completa, irremediablemente enamorada. La nota de la mañana había confirmado lo que ella ya sospechaba. Ella amaba a Diego, amaba al hombre que le había mentido desde el primer momento. ¿Por qué? Las posibilidades comenzaron a formarse en la mente de Sofía, cada una peor que la anterior. Diego estaba usándola para vengarse de Laura, para lastimarla a través de la hermana, o estaba genuinamente enamorado de ella a pesar de la conexión con su pasado. Sofía se levantó, fue hasta el guardarropa y comenzó a arreglar las maletas. No podía quedarse allí. No podía continuar compartiendo espacio con alguien que la había engañado de forma tan cruel. Diego golpeó en la puerta varias veces, imploró que ella abriera, que le diera una oportunidad de explicar. Pero Sofía no respondió. Arregló sus cosas metódicamente. Llamó a la recepción
y pidió un transporte al aeropuerto. Cuando terminó de hacer las maletas, abrió la puerta y encontró a Diego sentado en el pasillo, recostado contra la pared, con la cabeza entre las manos. «Sofía, por favor». Ella pasó junto a él sin decir una palabra, cargando las maletas. Diego se levantó y la siguió. «Al menos déjame explicar por qué hice esto». Sofía se detuvo en la puerta de la villa y se giró hacia él una última vez. «No hay explicación que justifique lo que hiciste, Diego. Tuviste la oportunidad de ser honesto conmigo. Tuviste varias oportunidades y elegiste mentir». «Te amo, Sofía». Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía decir aquello después de todo lo que había hecho? «No me amas. Si me amaras, habrías confiado en mí lo suficiente para contarme la verdad». Sofía salió de la villa sin mirar atrás, incluso cuando escuchó a Diego llamando su nombre. El transporte ya estaba esperando en la recepción. Entró en el auto, dio la dirección del aeropuerto e intentó no pensar en el hombre que estaba dejando atrás. Pero mientras Cancún desaparecía en la ventana trasera del auto, Sofía no podía dejar de preguntarse qué habría sucedido si Diego hubiera sido honesto desde el principio. Si él hubiera confiado en ella lo suficiente para contar la verdad sobre Laura. Tal vez podrían haber encontrado una forma de lidiar con el pasado juntos. Tal vez la conexión entre ellos fuera lo suficientemente fuerte para superar la complicación de la hermana. Pero ahora nunca lo sabría, porque Diego había elegido la mentira en vez de la confianza, y algunas elecciones no tienen vuelta atrás. El apartamento en Ciudad de México era más pequeño de lo que Sofía recordaba, o tal vez ella es la que estaba diferente, acostumbrada con la inmensidad del mar, con la sensación de espacio infinito que había experimentado en Quintana Roo. Ahora, rodeada por las paredes familiares de su antiguo hogar, se sentía claustrofóbica, como si los recuerdos de una vida que ya no quería vivir estuvieran pegados en cada mueble, en cada rincón. 3 semanas habían pasado desde que dejó Cancún. 3 semanas tratando de reconstruir una rutina, tratando de encontrar un nuevo empleo, ya que no podía volver a Londres, tratando de fingir que los días en el resort con Diego habían sido apenas un sueño febril que ahora podía ser olvidado. No estaba funcionando. Sofía despertaba todas las mañanas esperando encontrar una nota en la cocina, esperando oír el sonido de alguien preparando café, esperando sentir el olor a protector solar mezclado con agua de mar. Por algunos segundos confusos entre el sueño y la vigilia, olvidaba dónde estaba, olvidaba lo que había sucedido. Entonces la realidad volvía como una ola fría, y recordaba que Diego había mentido, que todo había sido una farsa elaborada. Lo peor era que los recuerdos no eran todos malos. De hecho, la mayoría de ellos era demasiado buena, demasiado intensa, demasiado real para haber sido completamente falsa. Los besos, las conversaciones, la forma como él la miraba, cómo la había cuidado cuando se lastimó, cómo la hacía reír. ¿Sería posible falsificar todo aquello? Diego era un actor tan talentoso. Sofía trataba de convencerse de que sí, que hombres como Diego eran especialistas en manipulación emocional, pero en el fondo, en una parte de ella que intentaba desesperadamente silenciar, existía la sospecha perturbadora de que tal vez los sentimientos de él fueran reales. Tal vez él realmente se había enamorado de ella, a pesar de la conexión con Laura. Tal vez la mentira hubiera sido motivada por el miedo de perderla, no por el deseo de lastimarla. Pero el miedo no justificaba la mentira, no después de todo lo que ella había pasado con Alejandro. El teléfono sonó, interrumpiendo los pensamientos que se repetían en círculo vicioso desde hacía 3 semanas. Sofía miró la pantalla y vio el nombre de Valeria, su mejor amiga desde la adolescencia, una de las pocas personas que había mantenido contacto, incluso viviendo fuera del país. «Hola. Sofía, ¿cómo estás? Supe que volviste de Cancún». La voz animada de Valeria era un alivio. Al menos había una persona en la vida de Sofía que no estaba complicada por mentiras y secretos. «Estoy adaptándome». «¿Y cómo fue el viaje? ¿Conseguiste relajarte? ¿Divertirte?» Sofía cerró los ojos. ¿Cómo explicar que el viaje que debería haberla curado había dejado cicatrices aún más profundas?
Fue... ¿Conociste a alguien? Genial. La pregunta directa tomó a Sofía por sorpresa. Aún no le había contado a nadie sobre Diego. No sabía cómo explicar la situación sin sonar completamente patética. Es complicado, ¿vale? ¿Complicado cómo? ¿Está casado? ¿Vive lejos? ¿Tiene hijos? Es exnovio de mi hermana. El silencio del otro lado de la línea duró algunos segundos. ¿Laura? ¿Tu hermana Laura? Sí. Sofía, cuéntame todo. Ahora. Sofía suspiró. Tal vez fuera hora de compartir el peso de aquello con alguien. Historia larga. ¿Tienes tiempo? Tengo toda la tarde. Sofía contó todo, desde el error en la reserva hasta el descubrimiento de la foto, desde los primeros roces hasta la noche que habían dormido abrazados. Valeria escuchó en silencio, interrumpiendo solo ocasionalmente para aclarar detalles. «Espera», dijo Valeria cuando Sofía terminó. «¿Estás segura de que él sabía que eras hermana de Laura desde el segundo día?» «Fue lo que él dijo». «¿Y le crees?» Sofía dudó. Era una pregunta que se había hecho 1000 veces. Ya no sé en qué creer. «Sofía, voy a decirte algo que tal vez no quieras escuchar. Dime, ¿ya te detuviste a pensar que tal vez él mintió sobre cuándo descubrió quién eras? Tal vez lo descubrió solo cuando vio la foto también. Vale, escúchame. Dijiste que él quedó genuinamente impactado cuando le mostraste la foto, ¿cierto? ¿Y si estaba impactado porque lo descubrió en ese momento? ¿Y si la historia de Marcela fue un intento desesperado de ganar tiempo para encontrar una forma de contarte la verdad sin perderte? Sofía sintió que algo se movía en su pecho, una pequeña llama de esperanza que intentaba apagar desde hacía semanas. Incluso si fuera verdad, él mintió, ¿vale? Inventó una persona inexistente para esconder la verdad. Es verdad, mintió. Y mentir estuvo mal. Pero Sofía, te detuviste a pensar en los motivos. Acabas de salir de una relación donde fuiste traicionada. Estabas vulnerable, lastimada, desconfiada. Si él hubiera llegado y dicho, «Hola, soy exnovio de tu hermana», le habrías dado una oportunidad. Sofía sabía la respuesta. No lo habría hecho. Habría huido inmediatamente, sin siquiera intentar conocerlo. No, pero... No hay pero, Sofía. No le habrías dado una oportunidad. Y por lo que me contaste, ustedes tuvieron algo especial, algo real. ¿Vale la pena tirar eso a la basura por causa de una mentira que pudo haber sido motivada por desesperación, no por maldad? Sofía se quedó en silencio, procesando las palabras de su amiga. Valeria siempre había sido la voz de la razón entre ellas, la que conseguía ver las situaciones con más claridad. «Y hay una cosa más», continuó Valeria. «Dijiste que tu hermana lo dejó por dinero, ¿cierto? ¿Eligió seguridad financiera en vez de amor?» «Fue lo que él dijo». «Sofía, tú conoces a tu hermana. ¿Eso suena como algo que ella haría?» Sofía pensó en la pregunta. Laura siempre había sido ambiciosa. Siempre había valorado el estatus y las apariencias más que las relaciones. De hecho, era exactamente el tipo de cosa que ella haría. «Suena», admitió Sofía a regañadientes. «Entonces tal vez Diego haya sido víctima de tu hermana, no el villano de tu historia. Tal vez él esté tan lastimado como tú estabas cuando llegaste a México. Vale, deja de intentar convencerme de perdonarlo. No estoy intentando convencerte de nada, solo te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que la situación sea más compleja de lo que pensaste inicialmente». Sofía suspiró. «Incluso si tienes razón, incluso si él no tuvo intenciones maliciosas, ¿cómo puedo confiar en él de nuevo? ¿Cómo puedo estar segura de que no va a mentir de nuevo cuando las cosas se pongan complicadas?» Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, Sophie. ¿Pero puedo hacerte una pregunta? Claro, ¿estás feliz ahora? ¿Viviendo sin él? La pregunta golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. ¿Feliz? No había estado feliz en semanas. Estaba funcionando, sobreviviendo, siguiendo una rutina mecánica. ¿Pero feliz? Definitivamente no. No, admitió. ¿Y crees que serías feliz si nunca más lo vieras? ¿Si dejaras esta historia incompleta para siempre? Sofía no respondió, pero ambas sabían la respuesta. Piensa en lo que te dije, ¿ok? Y recuerda una cosa.
A veces las personas toman las decisiones equivocadas por los motivos correctos. No quiere decir que debamos perdonar todo, pero tal vez deberíamos tratar de entender antes de condenar definitivamente. Después de colgar el teléfono, Sofía se quedó en la sala en silencio, mirando por la ventana hacia el tráfico caótico de Ciudad de México. Valeria había plantado semillas de duda que ella no quería cultivar, pero que crecían de todos modos. ¿Y si Diego realmente no supiera quién era ella cuando se conocieron? ¿Y si el descubrimiento de la conexión con Laura hubiera sido tan impactante para él como lo fue para ella? ¿Y si la mentira sobre Marcela hubiera sido un acto de desesperación, no de manipulación calculada? Sofía sacudió la cabeza. No podía estar alimentando esperanzas. Diego había tenido varias oportunidades de contar la verdad y había elegido mentir todas las veces. Eso decía algo sobre el carácter de él. No importaba cuáles fueran las motivaciones. Pero incluso mientras trataba de convencerse de esto, una parte de ella ansiaba entender la versión de la historia de él. Ansiaba escuchar explicaciones, descubrir si había algo que pudiera justificar lo que él había hecho. Los días pasaron lentamente. Sofía comenzó a buscar empleo seriamente, enviando currículums, programando entrevistas. Necesitaba mantenerse ocupada, necesitaba construir una nueva vida que no tuviera espacio para pensamientos sobre Diego. Pero Diego se negaba a salir de su cabeza. Ella soñaba con él todas las noches, despertaba con la sensación fantasma de los brazos de él alrededor de su cuerpo. Durante el día, pequeñas cosas le recordaban a él: el olor a café por la mañana, el sonido de música instrumental, la vista del mar en un anuncio de viaje en la televisión. Fue un jueves por la noche, 3 semanas y 4 días después de dejar Cancún, que Sofía lo vio. Estaba haciendo zapping por los canales, tratando de encontrar algo para ver que la distrajera de sus propios pensamientos, cuando se detuvo en un programa de entrevistas que estaba comenzando. No había prestado atención al nombre del invitado. Estaba más interesada en el ruido de fondo para llenar el silencio del apartamento. Pero cuando la cámara enfocó al entrevistado, Sofía casi dejó caer el control remoto. Era Diego. Estaba sentado en un sillón confortable, usando un traje oscuro que lo hacía parecer más serio de lo que ella recordaba. Había algo diferente en él, una melancolía que ella no había visto antes, una tristeza que transparentaba a pesar de la sonrisa educada para las cámaras. Entonces dices que tu empresa creció un 300% en el último año, el entrevistador estaba diciendo. ¿A qué atribuyes ese éxito? Sofía subió el volumen, el corazón latiendo más rápido. ¿Diego en la televisión? ¿Desde cuándo daba entrevistas? Creo que fue una combinación de factores, respondió Diego, y Sofía sintió un apretón en el pecho al escuchar la voz familiar. Trabajo duro, buenas alianzas, un poco de suerte, pero principalmente porque aprendí a valorar las cosas realmente importantes en la vida. ¿Y qué son las cosas realmente importantes para Diego Mendoza? Diego dudó por algunos segundos y Sofía vio algo pasar por los ojos de él, una sombra de dolor que la cámara casi no captó. Honestidad, confianza, el coraje de ser vulnerable con las personas que importan. Hizo una pausa. Y la humildad para admitir cuando cometes errores. Eso suena como sabiduría adquirida a través de experiencia. ¿Quieres compartir alguna historia? Sofía contuvo la respiración. Diego estaba mirando directamente a la cámara, y ella tuvo la extraña sensación de que él estaba hablando directamente con ella. Recientemente, conocí a alguien especial, alguien que me hizo darme cuenta de que estaba viviendo mi vida en modo automático, sin permitirme realmente sentir, realmente conectarme. El entrevistador se inclinó hacia adelante, claramente interesado en el giro personal. ¿Y qué pasó con esa persona? Diego se quedó en silencio por tanto tiempo que Sofía pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, había una vulnerabilidad en su voz que ella nunca había escuchado antes. La perdí. Por causa de errores que cometí, por causa de miedos que me hicieron tomar decisiones equivocadas, por causa de mi incapacidad de confiar en que ella podría aceptarme a pesar de las complicaciones de mi pasado. Sofía sintió lágrimas formarse en sus ojos. Él estaba hablando de ella. En la televisión nacional, frente a miles de personas,
Diego estaba admitiendo públicamente que había perdido a alguien especial. ¿Te arrepientes de las decisiones que tomaste?, preguntó el entrevistador. Me arrepiento profundamente. Si pudiera volver en el tiempo, haría todo diferente. Sería honesto desde el principio, confiaría en ella lo suficiente para compartir mi historia, mis miedos, mis inseguridades, porque ahora me doy cuenta de que escondiendo la verdad para protegerla, la lastimé mucho más de lo que la verdad jamás la habría lastimado. Sofía estaba llorando abiertamente ahora, las palabras de Diego resonando en cada rincón de su corazón herido. «¿Y si ella estuviera viendo ahora?», preguntó el entrevistador, «¿qué le dirías?». Diego miró directamente a la cámara y Sofía tuvo certeza absoluta de que él estaba mirándola a ella. Le diría que lo siento mucho, que no hay un día que pase sin que me arrepienta de haber mentido, sin que piense en lo que podríamos haber construido juntos si yo hubiera sido lo suficientemente valiente para confiar en ella. La voz de él falló ligeramente. Le diría que la amo, que siempre la voy a amar y que si ella me da una segunda oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrando que merezco su confianza. El programa continuó, pero Sofía ya no conseguía prestar atención. Apagó la televisión y se quedó sentada en la oscuridad del apartamento, procesando lo que acababa de escuchar. Diego la amaba. Estaba sufriendo tanto como ella y había admitido públicamente que había cometido errores, que se arrepentía de las elecciones que había hecho. Pero ¿eso qué cambiaba? Palabras bonitas en la televisión no borraban el hecho de que él había mentido, que había quebrado la confianza de ella en el momento en que más necesitaba creer en alguien. Sofía pasó la noche entera despierta, reviviendo no solo la entrevista, sino todos los recuerdos de los días en el resort. Intentaba separar lo que había sido real de lo que había sido actuación. Intentaba entender si había señales que ella no había captado, pistas de que Diego estaba escondiendo algo importante, pero cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que los sentimientos de él habían parecido genuinos. La forma como la miraba, como la tocaba, como parecía descubrir el mundo a través de los ojos de ella. ¿Sería posible fingir todo aquello? A la mañana siguiente, Sofía tomó una decisión que la sorprendió. Iba a buscar a Diego, no para perdonarlo automáticamente, no para volver a salir como si nada hubiera pasado, sino para escuchar la versión completa de la historia, para entender exactamente qué había sucedido, cuándo había sucedido y por qué. Ella merecía respuestas, y Diego merecía la oportunidad de explicar. Sofía llamó a la empresa de Diego, descubriendo a través del sitio web que él estaba en Monterrey en una conferencia sobre innovación empresarial. El evento terminaría esa tarde, y había un vuelo para Cancún a las 6 de la tarde. Sofía miró el reloj. Mediodía. Si tomara el vuelo de las 2 para Monterrey, llegaría antes de que él partiera. Podrían conversar finalmente, sin mentiras, sin malentendidos, sin orgullo herido obstaculizando la comunicación. 2 horas después, Sofía estaba en el avión rumbo a Monterrey, las manos temblando de nerviosismo. No había planeado lo que diría, no había ensayado la conversación. Solo sabía que necesitaba verlo, necesitaba mirar a los ojos de él mientras contaba su versión de los hechos. El vuelo se retrasó. Problemas en el tráfico aéreo, anunció la azafata. 40 minutos de retraso. Sofía miró el reloj obsesivamente, calculando y recalculando si llegaría a tiempo de encontrar a Diego antes de que embarcara para Cancún. Cuando finalmente aterrizaron en Monterrey, ya pasaban de las 5 de la tarde. Sofía corrió por el aeropuerto, buscando información sobre el vuelo de Diego. Puerta 15. Abordaje a las 5:30. Llegó a la puerta en el momento exacto en que los pasajeros comenzaban a abordar. Sofía corrió por los pasillos, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por su boca, los ojos recorriendo el área de embarque en busca de una figura familiar. Y entonces lo vio. Diego estaba en la fila para abordar de espaldas a ella, usando la misma mochila de cuero que había llevado al resort. Sofía se detuvo a algunos metros de distancia, tratando de reunir coraje para llamarlo. Fue cuando Diego se giró, como si hubiera sentido que estaba siendo observado. Los ojos de él la encontraron a través de la multitud, y Sofía vio el shock, la incredulidad,
la esperanza alternarse en la expresión de él en cuestión de segundos. Diego salió de la fila, dejando la mochila caer al suelo, y comenzó a caminar en dirección a ella. Sofía también comenzó a moverse, y entonces los dos estaban corriendo, cruzando la sala de espera llena de gente del aeropuerto, como si fueran las únicas personas en el mundo. Se encontraron a mitad de camino, Diego envolviendo a Sofía en sus brazos, como si ella fuera a desaparecer si la soltara. Sofía se perdió en el abrazo, en la sensación familiar del cuerpo de él, en el olor de la piel que había extrañado todas las noches en las últimas semanas. «Sofía», murmuró Diego contra el cabello de ella, «estás aquí, realmente estás aquí. Te vi en la televisión», dijo Sofía, apartándose ligeramente para mirar a los ojos de él. «Escuché lo que dijiste». Diego sostuvo el rostro de ella entre las manos, como si no pudiera creer que era real. Cada palabra era verdad. Cada palabra. «Diego, necesito saber la verdad completa, sin omisiones, sin mentiras, aunque duela. ¿Puedes hacer eso por mí?» «Puedo, lo haré por ti». Se sentaron en un área más reservada del aeropuerto, y Diego contó todo. Cómo había salido con Laura por 2 años, cómo se había enamorado completamente de ella, cómo había planeado pedirle matrimonio, cómo ella había recibido la propuesta de trabajo en Ciudad de México y cómo había comenzado a presionar para que él dejara todo y fuera con ella inmediatamente. «Yo quería ir», dijo Diego sosteniendo las manos de Sofía, «pero acababa de conseguir mi primer contrato grande aquí en Quintana Roo. Pedí apenas 6 meses para organizar las cosas, para transferir lo que pudiera o encontrar una forma de trabajar remotamente. Pensé que ella entendería». «¿Y ella no entendió?» «Dijo que yo estaba eligiendo trabajo en vez de a ella. Dijo que si realmente la amaba, dejaría todo sin dudar. Comenzó a presionarme cada vez más, a hacer chantaje emocional». Sofía escuchó en silencio, reconociendo el patrón de comportamiento de la hermana. Laura siempre había sido dramática, siempre había usado la culpa como herramienta de manipulación. ¿Y entonces? Entonces un día simplemente desapareció. No respondía el teléfono, no respondía mensajes. Supe por amigos en común que se había mudado a Ciudad de México y estaba saliendo con el hijo del dueño de la empresa donde fue a trabajar. 2 meses después, estaban comprometidos. Sofía sintió una punzada de rabia hacia la hermana. No por primera vez, Laura había lastimado a alguien por pura conveniencia. «Diego, ¿cuándo descubriste que yo era hermana de ella?» Diego respiró profundo. «La primera noche que dormimos juntos. Estabas hablando dormida». «¿Hablando qué?» «Laura, mencionaste su nombre 2 veces. Dijiste algo sobre hermana menor y Ciudad de México. Cuando desperté a la mañana siguiente y mencionaste que tenías una hermana en Ciudad de México, los detalles coincidieron, pero no estaba completamente seguro hasta ver la foto». Sofía procesó la información. Diego había descubierto quién era ella mucho después de lo que había confesado inicialmente. Mucho después de ya estar involucrado emocionalmente con ella. «¿Por qué no me lo contaste tan pronto como sospechaste?» Diego bajó los ojos, avergonzado. «Porque tenía miedo. Sofía, nunca había sentido lo que sentía por ti. Ni con Laura, ni con nadie. Era como si hubieras despertado una parte de mí que ni sabía que existía. Y cuando me di cuenta de quién eras, entré en pánico». «¿Pánico de qué?» «De que te fueras antes de darme una oportunidad real. De que juzgaras nuestra conexión por causa de mi pasado con tu hermana. De que pensaras que te estaba usando para vengarme de ella o algo así». Sofía entendió. Diego había hecho lo mismo que ella habría hecho en la misma situación. Había intentado proteger algo precioso, aunque a través de medios cuestionables. ¿Y Marcela? Diego se pasó la mano por el cabello. «Fue la mentira más estúpida de mi vida. Cuando preguntaste sobre relaciones anteriores, entré en desesperación. Inventé a Marcela en el momento, mezclando detalles de mi historia con Laura con otras historias que escuché. Pensé que si creaba una persona diferente, podría contarte sobre lo que había pasado sin revelar la conexión con tu familia». «Diego». Sofía sacudió la cabeza. «¿Cómo pensaste que esto iba a funcionar? ¿Cómo pensaste que nunca serías descubierto?» «No pensé. Estaba desesperado por no perderte.
y tomé la decisión más cobarde posible. En vez de confiar en ti, en nosotros, elegí mentir. Diego dejó de hablar, observando la expresión de Sofía. Ella estaba procesando todo, tratando de encajar las piezas de la historia completa. Sofía, sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que quebré tu confianza en el momento en que más necesitabas creer en alguien. Sé que tienes todo el derecho de odiarme, de no querer verme nunca más. Sofía miró a los ojos de él, viendo la vulnerabilidad genuina, el arrepentimiento real. No te odio, Diego. He estado tratando de odiarte por semanas, pero no puedo. ¿No puedes? No puedo porque sé que me amas. Sé que lo que pasó entre nosotros fue real, y sé que mentiste por miedo, no por maldad. Diego sintió lágrimas formarse en sus ojos. Sofía. Pero Diego, si vamos a intentarlo de nuevo, tiene que ser con total honestidad, sin mentiras, sin omisiones, sin tratar de protegerme escondiendo información. Si hay algo difícil de hablar, lo hablamos. Si hay problemas, los enfrentamos juntos. Puede ser así. Diego sostuvo las manos de ella apretando con fuerza. Puede. Juro que puede. Sofía, voy a pasar el resto de mi vida demostrando que puedes confiar en mí. Sofía sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa verdadera que iluminó todo su rostro. Entonces vamos a intentarlo. Diego la atrajo hacia un beso que tenía sabor a recomienzo, a perdón, a segunda oportunidad. A su alrededor, el aeropuerto continuaba movido. Personas yendo y viniendo, despedidas y reencuentros sucediendo a cada minuto. Pero para Sofía y Diego, el mundo se había detenido. Cuando se separaron, Diego apoyó la frente en la de ella. Te amo, Sofía Santos. Te amo con todos mis defectos, todos mis miedos, todas mis inseguridades. Te amo con la verdad completa. Yo también te amo, Diego Mendoza, y vamos a aprender a ser verdaderos el uno con el otro. ¿Vas a volver conmigo a Cancún? Sofía pensó en la pregunta. Volver a Cancún significaba dejar Ciudad de México atrás, al menos temporalmente. Significaba apostar en una vida con Diego, apostar en un amor que había comenzado complicado y continuaría siendo desafiante. Voy. Pero Diego, ¿puedo pedirte algo? Sí, claro. Cuando volvamos quiero conocer al Diego verdadero, no la versión editada, no el hombre que crees que yo quiero que seas. Quiero conocer todas tus capas, todos tus miedos, toda tu historia. ¿Puede ser así? Diego sonrió. Puede ser exactamente así. 6 meses después, Sofía estaba en la misma playa donde todo había comenzado, vistiendo un vestido blanco simple, sosteniendo un ramo de flores tropicales. El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, exactamente como Diego había prometido que sería. La ceremonia fue íntima, apenas amigos cercanos, algunos familiares. Laura no fue invitada, en una decisión que Sofía y Diego tomaron juntos después de largas conversaciones sobre perdón, límites y protección emocional. Algunos puentes eran demasiado importantes para ser quemados, pero algunas personas eran demasiado tóxicas para tener lugar en los momentos más importantes de la vida. ¿Estás segura?, preguntó el sacerdote cuando llegó la hora de los votos. Sofía miró a Diego, viendo en la mirada de él todo el amor, toda la verdad, todo el futuro que habían elegido construir juntos. Estoy, dijo ella, absolutamente segura. Diego colocó el anillo en el dedo de ella, sus manos temblando ligeramente de emoción. Sofía, tú me enseñaste que el amor verdadero no es sobre perfección, es sobre elegir todos los días ser honesto, ser vulnerable, ser lo suficientemente valiente para construir algo real con alguien. Prometo amarte con toda la verdad. Prometo confiar en ti con todos mis miedos. Prometo que vamos a enfrentar todo juntos. Sofía sintió lágrimas en los ojos cuando llegó su turno. Diego, tú me enseñaste que a veces las mejores historias de amor comienzan con tormentas. Prometo que siempre elegiremos la honestidad en vez del miedo, la confianza en vez de la protección, la vulnerabilidad en vez de la seguridad falsa. Prometo amarte no a pesar de tus defectos, sino incluyéndolos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Diego besó a Sofía como si fuera la primera vez, como si fuera la última vez,
como si fuera todas las veces que aún estaban por venir. «Lo conseguimos», murmuró él contra los labios de ella. «Lo conseguimos», concordó ella. Durante la fiesta, Sofía y Diego bailaron en la arena, mientras una banda local tocaba música mexicana bajo las estrellas. Era exactamente el tipo de noche que Sofía había soñado cuando era niña, cuando creía en cuentos de hadas y finales felices. «¿No te arrepientes de haber apostado por nosotros?», Diego preguntó mientras bailaban. Sofía miró alrededor, a los amigos riendo, a la luna reflejada en el mar, al hombre que tenía en los brazos y que había elegido amar a pesar de todo. «Jamás», dijo ella. «Algunas tormentas valen la pena enfrentar, y algunas mentiras pueden llevar a la verdad, y algunos recomienzos son mejores que los primeros comienzos». Diego la hizo girar en la arena y Sofía rió como no reía desde niña. Todavía había desafíos por delante: combinar dos vidas, construir una carrera juntos, lidiar con las complejidades de una familia complicada. Pero ahora tenían algo que no tenían antes: confianza total el uno en el otro. 2 años después, Sofía estaba sentada en la terraza de la casa que habían comprado juntos cerca de la playa, tecleando en la laptop mientras Diego preparaba café en la cocina. Ella había terminado su primera novela. Una historia sobre segundas oportunidades, sobre amor que nace del caos, sobre el coraje de confiar nuevamente. «¿Cómo va el final?», preguntó Diego, trayendo 2 tazas de café. «Casi terminando, pero estoy teniendo dificultad con la última escena». «¿Por qué?». Sofía guardó el archivo y cerró la laptop. «Porque a veces la vida real es mejor que la ficción. A veces el final feliz verdadero es más bonito que cualquier cosa que yo podría inventar». Diego se sentó junto a ella, atrayéndola contra su pecho. «Entonces, escribe la verdad. Escribe que algunas personas se encuentran cuando menos lo esperan. Se pierden por causa de errores humanos, pero se reencuentran porque el amor verdadero siempre encuentra un camino». Sofía sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de él. «¿Diego? Gracias por haberme mentido aquel primer día». Diego se rió. «¿Por qué me estás agradeciendo por la mentira? Porque si hubiera sido honesto desde el principio sobre Laura, yo habría huido, y nunca habría descubierto que a veces las mejores historias comienzan con las peores primeras impresiones». Diego besó la parte superior de la cabeza de ella. «Y gracias a ti por haber vuelto, por haberme dado una segunda oportunidad cuando yo no la merecía». «La merecías. Todo el mundo merece una segunda oportunidad cuando ama de verdad». Se quedaron en silencio, observando el sol ponerse en el horizonte, cada uno perdido en la gratitud por los caminos tortuosos que los habían llevado el uno al otro. Sofía pensó en la mujer que había llegado a Quintana Roo 2 años antes, quebrada, desconfiada, huyendo del dolor. Esa mujer jamás podría imaginar que encontraría no solo curación, sino transformación completa. «¿Diego?» «Sí». «¿Crees que nuestra historia va a inspirar a alguien?» «Creo que va a inspirar a todo el mundo que ya cometió errores por amor, a todo el mundo que ya mintió por miedo, a todo el mundo que ya perdió a alguien especial y pensó que nunca más tendría una segunda oportunidad». Sofía sonrió, tomando la laptop de vuelta. «Entonces voy a escribir exactamente eso, que algunas historias de amor comienzan con mentiras, se complican con verdades, pero terminan con la más bonita de todas las realidades. 2 personas que eligen todos los días confiar, perdonar y reconstruir juntas». Diego observó a Sofía volver a teclear, escribiendo el final de la historia que se había convertido en la vida de ellos, y pensó que tal vez la mentira más bonita que él había contado jamás había sido decir que no creía en finales felices. Porque allí estaba él, viviendo su propio final feliz, demostrando que a veces las mejores verdades nacen de las peores mentiras, y que el amor verdadero siempre encuentra una forma de transformar tormentas en recomienzo.